Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 80-81, episodio número 8. Hablamos de Warriors y de Pacers, el último equipo que no se clasificó para playoffs del oeste y el primero que se clasificó del este. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, con muchas ganas porque ya empezamos los playoffs, los equipos de playoffs, que eso nos dará pie a comentar muchas cosas interesantes y luego a ir preparando ya esos equipos para las series, que luego hablaremos mucho más de ellos. Sí, dos equipos que uno con más expectativas tuvo peores resultados y otro al revés, con pocas expectativas tuvo buenos resultados. Vamos a comentarlo y nada, que ya nos está quedando larga la entrada. Comenzamos. José Manuel, sin más demora, Golden State Warriors. Pues un equipo, Manuel, que venía de hacer en la temporada 79-80, que ya contamos en su momento, un récord bastante pobre de 24-58, que les había valido para quedar solo sextos de la división Pacífico y últimos de la conferencia oeste. Equipo que no iba bien en ataque, 20º en puntos anotados, 20º en rating ofensivo, un poquito mejores en defensa, pero vamos, de nuevo repetían como último de la división Pacífico y el equipo parecía completamente a la deriva, ya que eran, 14 victorias por debajo del año anterior, que habían hecho 38, que ya de por sí era un mal resultado y bueno, pues iban hacia abajo, poco se podía salvar. Se anunciaba para esta temporada que vamos a hablar ahora una reconstrucción completa de la plantilla, aunque bueno, confiando en el mismo entrenador, a Lattels, que tampoco es que estuviera llevando al equipo hacia el éxito, pero que era la apuesta de la franquicia y con él iban a seguir. Sí, una franquicia que tuvo mucho potencial a finales de los 70 y no lo aprovechó, ¿no? Y la temporada pasada, evidentemente, lo pagó, ¿no? Como positivo, José Manuel, yo creo, lo que decimos siempre del entrenador, llevaba desde el año 71, con lo cual, de la temporada 70-71, oye, yo creo que eso siempre suma. Con Rick Barry de nuevo en la plantilla desde la 72-73, pues habían vuelto a la élite, ¿no? Campeones en el 75 y finalistas de conferencia oeste en el 73 y en el 76. Y como negativo, hombre, lo primero, Rick Barry jugando con peluquín, ¿no? En las últimas temporadas, yo creo que la calva se luce con dignidad, José Manuel. Yo creo que sí, vamos. Hay que estar orgulloso de lo que tiene. Eso es. Bueno, el anillo del 76 pudo ser suyo, o al menos disputárselo a Boston, ¿no? 59 victorias consiguieron esa temporada, pero 54 de Celtics. Pero en el séptimo partido de las finales contra los Phoenix Suns, Ricky Sobers y Rick Barry se pelearon. Parece que Rick Barry vio en el vestuario que no le ayudaron. Pasó de tirán en el tercer y en el cuarto periodo, literalmente, lo hemos contado en nuestro programa de esa temporada, y bueno, pues no llegaron a la final, empezó a tirar al final del partido, y luego, José Manuel, es impresionante que en la 76-77 tuvieron una plantilla con Rick Barry, Jamal Wilkes, Robert Paris, Gus Williams y Phil Smith. A Gus nunca le dieron bola. A Paris, ya hemos dicho que nunca le involucraron mentalmente en el equipo, y a la siguiente temporada perdieron a Gus y a Jamal Wilkes. Yo creo, José Manuel, que eso era un equipo para reinar, te lo digo así. O sea, para tener Rick Barry, evidentemente ya está, pero por lo menos, no sé si, reinar me refiero para competir por todo. Joder, con Gus Williams. Sí, porque además en ese momento eran todos bastante jóvenes, menos Barry, y bueno, una base sólida, digamos, para haber avanzado y no estar donde se veían ahora. Exacto. Luego, otro punto es, ya lo hemos contado, pero hay que repetirlo, es no elegir a Larry Bird en el 78. Ellos eligieron con el número 5 a Purvis Short, un buen jugador del que hablaremos, y con el 6 eligió Boston a Bird, que aguantó un año más en la universidad. Entonces tuvieron esa oportunidad, bueno, igual que los otros 4, pero en concreto ellos. Y bueno, llevaban 3 temporadas sin disputar los playoffs.
Con lo cual, bueno, malas sensaciones de inicio. Sí, lo bueno de estar tan bajo el año anterior era que tenía una posición alta en el draft y, digamos, de hecho, ya lo contamos cuando hablamos del draft y del redraft del año 80 en nuestro programa, pero bueno, los Warriors, con la primera posición de este draft del 80, pues seleccionaron a Joe Barry Carroll. Ya sabemos que este número 1 lo habían obtenido a cambio del traspaso de Robert Parrish, más el número 3 de este mismo draft a los Boston Celtics, en una jugada maestra de Auerbach. Y bueno, pues qué decir de Carroll, pívot de 2'13", que parecía el número 1 unánime antes de celebrarse el draft, tras la carrera tan buena que había tenido en Purdue, donde había destacado tanto en ataque como reboteando, taponando. Bueno, en su contra estaba la aparente desidia o desmotivación, digamos que era un jugador que se movía así como muy lánguido en la pista, daba la impresión de que siempre podía dar más de lo que ya daba, ¿no? Que le faltaba, que podía dar siempre una marcha más. Y bueno, pero el caso era que con esto había impresionado en su etapa universitaria y parecía en principio una apuesta ganadora y segura para Golden State, el tener este pivot una vez que se habían desprendido de Parrish. Pues bueno, no parecía una mala elección, Manuel, con el número 1. Sí, este tipo de jugadores, José Manuel, no sé si a ti te pasa que los ves tan fácil que siempre parece que pueden hacer un poco más, ¿no? Creo que yo metería ahí a Brad Daugherty de Cleveland, Dave Robinson, aunque en otro sentido, ¿no? Y un poco a Tim Duncan, aunque Tim Duncan sí desarrolló, pero son jugadores que los ves tan fáciles, ¿no? Hacer las cosas y tan grandes, ¿no? Y que dices, joder. Sí, yo metería ahí más, sí, de estos números unos así, de finales de los 80, bueno, a Coleman, que fue el del 90, muy bueno, sí, y sí. a Pervis Ellison también. Quizá que fue tan bueno, pero eran estos que tal, no sé qué, y al final solo con calidad en la NBA no. Puedes sobrevivir, estar ahí con un rol, pero para ser una estrella tienes que matarte para estar arriba. Sí, yo también lo creo, que evidentemente la calidad, sin ella no puedes estar arriba, es imposible, o sea, puedes ser un currante, pero lo que tú dices, necesita un paso más, ¿no? Otro, pero este exterior, José Manuel, y del que hablaremos mucho y que nos encanta, pero es Clyde Drexler. Yo creo que a Clyde Drexler lo tenía todo físicamente, técnicamente quizá el tiro, pero hacía muchas cosas, pero esa mentalidad de killer, ¿no? De decir, te voy, bueno, a lo Jordan, ¿no? Que ya veremos sus duelos. Sí, o siendo mucho mejor lo que le pasó al número 3 de este draft, a Kevin McHale, ¿no? Que, bueno, tenían otras... O sea, su prioridad en la vida no era matar al que se le pusiera delante por conseguir un anillo ni por ser el mejor jugador de la NBA, y bueno, pues eso al final termina marcando un poco la diferencia. Pero hay que decir que McHale, el pico de McHale, que podríamos decir que era 88, bueno, cuando jugaron las 4 finales, yo diría 84, 85, 86, 87 y 88, era el mejor 4, o sea, estaban él, Barkley y Malone, y él no tenía que envidiar nada a ellos, y sobre todo en lo suyo, que era anotar desde el poste, era el mejor jugador de la liga, quizá con Olajuwon, ¿no? Pero era impresionante. Pero sí, lo que tú dices, ¿no? Joder, si hubiera tenido esa mentalidad de Bert, de entrenar hasta en vez de echarse una siesta, pero bueno, es así. Seguimos con los Warriors. Parrish, de hecho, José Manuel había dicho que se hubiera planteado retirarse de seguir en Warriors, ¿no? Con lo cual ese traspaso dedicarse a fumar marihuana es el mayor problema. Le benefició. Aquí yo creo, José Manuel, no sé qué opinas tú, pero hay que poner toda la responsabilidad en el entrenador, porque Parrish demostró en Celtics que era uno de los jugadores, de los mejores jugadores de la liga y uno de los jugadores más solventes, con lo cual Attles no encontró la manera de manejar a Parrish y de demostrarle que era un jugador importante y asumir pues los defectos que tendría Parrish, ¿no? Por muy número 1 que elijas, yo creo, José Manuel, que si ya tienes un pívot solvente joven, Parrish llevaba 4 o 5 temporadas en la liga, lo otro no dejaba de ser una apuesta, ¿no? Y podías elegir pues a un exterior tipo Griffith, tipo Andrew Toney, no sé. Yo creo que cuando apostaron por Carroll fue un error a corto, a medio y a largo plazo con respecto a Parrish. Sí, vamos, dar a Parrish para subir 2 puestos en este draft. Claro.
O sea, me parece vender muy barato a Paris, hasta con lo que había dado hasta ese momento, sin suponer que fuera a ser lo que luego fue en los 80. Claro. Me parece demasiado precio para subir solo 2 posiciones. A mí también, yo creo. Pero si dices, subo 2 posiciones porque te doy una ronda del draft del año que viene o algo así, algo que no sea real, dice, bueno, pues hombre, se arriesgaron por subir tal, pero dar a un jugador como este, ya te digo, solo por subir 2 puestos en un draft, que no es que el número 1 fuera Olajuwon o Ralph Sampson. Eso, claro. Es lo que pasó. Sí, no, es lo que pasó, y hay que aclarar el número, decirlo completo, el número 1 era de Boston, el 3 era de Warriors, entonces Boston les dijo, también te doy el 11, creo que era, o el 13, que era Ricky Brown. Entonces, total, los Warriors se quedaron con Ricky Brown y Joe Carroll, y estos se quedaron con Kevin McHale y Robert Paris. Pues bueno, no hay más que decir. Un dato, José Manuel. Cuando Carroll se retiró en la temporada 90-91, que jugó 11 partidos, 9 minutos por partido, Paris era All-Star, hacía 15 puntos, 11 rebotes y 60% en tiros de campo. Y le quedaban alguna buena temporada de buen baloncesto. Yo creo que con eso lo explica todo, por no ver el desarrollo. Te he comentado antes, off the record, como se dice, el tema de este documental de Jordan, que hablan pues de cómo trató Phil Jackson a Rodman, ¿no? Cuando en el 98, la última temporada, y hablan de ahí cuando le pidió Rodman unas vacaciones, le dio 48 horas en Las Vegas, pero se quedó 96, bueno, pues luego volvió, entrenó. Entonces, yo creo, José Manuel, cuando tú tienes un buen jugador que te va a aportar al equipo, porque al final lo que importa aquí es el baloncesto, ¿no? No, tampoco estás educando, o sea, no puedes ir más allá. Entonces, yo creo que tienes que hacer todo lo posible para integrar a los jugadores, y esa es labor de entrenador, más allá de la táctica, la técnica y lo que quieras. Entonces, joder, yo creo que Robert Paris, lo que hablamos, ¿no? Era bueno para su equipo y perdieron un valor, pues, importantísimo. Pero así fue la historia. Sí. Además, yo creo que lo habrán recordado bastante a lo largo de los 80 allí en San Francisco. Y comparar a Paris con Rodman me parece una afrenta. Quiero decir, Rodman estaba como las maracas de Antonio Machín, fuera del campo, y Paris era un tío pues serio, que llegaba, entrenaba, jugaba y luego se iba a casa a hacer lo que le diese la gana. Pero vamos, no me imagino a Paris con un piercing en el ombligo. Y bueno, pues también vía draft llegaba esto que tú has comentado, Manuel, con el número 13, porque también obtenido en el intercambio con los Celtics, que del que hemos hablado antes, pues los Warriors escogían a Ricky Brown, que para muchos era el mejor tirador de entre todos los hombres altos del draft. Aunque había jugado de pívot toda su carrera universitaria, con una altura de 2,08 y pesando solo 97 kilos, su futuro profesional parecía que iba a ser el de 4. Y bueno, además de su gran lanzamiento de media distancia, pero destacaba por ser un gran reboteador, a pesar de su aparente fragilidad física. Había capturado 14,4 rebotes en su último año de universidad, el tercero, que había quedado tercero de toda la liga universitaria. Y en su contra se hablaba de malas manos, las tenía pequeñas, lentitud de pies, y de que no le gustaba demasiado la pelea bajo el aro, cogiendo solo los rebotes no contestados, ¿no? Aprovechando la envergadura que tenía. Pero bueno, con un número 13 nunca sabes lo que te va a salir, y bueno, este jugador, el currículum universitario no estaba mal. Sí, yo insisto que este intercambio de Boston fue el timo de la estampita. Pero bueno, la verdad que Ricky Brown era larguilucho, como dices, era enclenque, no era un jugador potente físicamente. En la universidad yo creo que se podía sobrevivir así, ¿no, José Manuel? Sin fortalecerte siendo interior, pero claro, en profesionales o suplías eso con una calidad excepcional o estabas fuera de la liga. ¿Quién lo había hecho, José Manuel? Jamal Wilkes o Alex Inglis, ¿no? Y a Alex Inglis hemos visto que le costó 5 o 6 temporadas. En Europa tuvo una muy buena carrera, de hecho ganó la Copa de Europa con el Milán en el 88, estuvo en el Real Madrid, y una canasta mítica en... Fasulas. Exacto. En la Recopa del 91, robándole a Fasulas, bueno, muy bueno. Pero Robert Paris era un jugador de 17 puntos, 12 rebotes, 50% de tiros de campo en las 2 últimas temporadas. Entonces, lo que hemos dicho. No se entiende. Y bueno, pues así quedó. Celtics tuvieron la mejor pareja interior de la década de los 80 sin discusión. Ahí no hay ninguna discusión, José Manuel. Son la mejor pareja pívot a la pívot de la década. 10 años a un nivel espectacular. Y estos, pues, se quedaron con lo que se quedaron.
llegadas vía draft. En la segunda ronda ya hablamos. Uh-huh. Con el número 24 seleccionaban a Larry Smith, uh-huh. Una bestia física se decía, y bueno, ya ahora hablaremos más de él. Uh-huh. Le daban 2.03, pero bueno, yo dudo que llegara a los 2 metros, que tenía fama de ser un trabajador incansable bajo los tableros, de una bestia reboteadora, gran salto, muy limitado de cara al aro, y bueno, hay una apuesta en segunda ronda que ahora contaremos qué tal les salió. Estos jugadores, José Manuel, suelen dar siempre muy buen rendimiento en la liga, antes y ahora. Por nombrar alguno, me acuerdo de Paul Silas, y me acuerdo en esta temporada de Willoughby, de Rockets, y de Reggie King de Kansas City. Vamos a hablar de ellos. Tíos, como dices, ¿no? No muy altos, muy potentes físicamente, y que les dices, oye, a defender y a coger rebotes. Esa es tu labor. Y creo, bueno, Larry Smith estaba hecho eso, y bueno, si tienes alguna debajo del aro, pues la metes. La versión moderna sería PJ Brown, ¿no, José Manuel? Un tío así para rebotear, y ahora pues le pones esquina a tirar triple. Sí, en su momento esto Kenneth Farid o este tipo que bueno, llegan ahí y sabes que te van a hacer eso, rebotes, mates y que no viene mal siempre tener un tío, esto es lo que dicen, ¿no? Un tío con motor. Eso es. Bueno, Kurt Rambis, ¿no? No tan bajito, pero de ese estilo de juego. Sí, yo, la verdad que es el típico jugador, es un poco, que lo hemos hablado tú y yo, y lo hemos hablado aquí lo que debería haber sido Fernando Martín si hubiera ido a un equipo donde le dan oportunidades, ¿no? El decir, oye, ponte a defender, a coger rebotes, y luego, oye, pues si con tu ganchito, corriendo el contraataque o lo que sea, consigues canastas, pues perfecto. Pero bueno, y en el 25, José Manuel, eligieron a Jeff Ruland. Sí. Quien se fue toda la temporada 80-81, vino aquí a España, al Barcelona. No tiene un buen recuerdo él de esa temporada, por lo que hemos leído en declaraciones. Y bueno, pero no obstante ganó la Liga Española, que en esa época era súper difícil. Bueno, de hecho era la segunda liga que ganaba el Barça en su historia, que la fue en 1959, porque en esa época, hasta los 50, los 60 y los 70, el Madrid era el rey. Y bueno, posteriormente, José Manuel, ellos traspasaron los derechos de Ruland por otra segunda ronda del draft, que fue Sam Williams, y bueno, la verdad que este Jeff Ruland tenía una calidad, bueno, muchísima calidad, pero bueno, las lesiones acabaron con el pronto, pero veremos que tuvo algunos años muy bueno, formando una pareja ahí con Ricky Mahon, que te metías en la zona. Y bueno, lo mejor que te podía pasar era que te rompieran un pómulo. Eso era bueno, la verdad que eran dos duros, dos animales, con más clase, evidentemente. Y nada más novedades de esta pretemporada del verano de 1980, pues vía traspaso los Warriors se hacían con nuestro amigo Wolby Free, uno que sí que lucía su calva con su esplendor, no como Rick Barry, que venía a cambio de Phil Smith, que era enviado a los San Diego Clippers. Estamos hablando de Wolby Free, bueno, todos le conocemos, escolta ultraofensivo de solo 1,88 metros de altura, con fama de problemático, de tirarse hasta las zapatillas, pensando solo en sus números, pero bueno, declaró que este traspaso le había revivido y que estaba seguro de que su juego iba a alcanzar otro nivel ahí en la Bahía de San Francisco. Y bueno, de momento se suponía que iba a aportar anotación, venía de hacer más de 30 puntos por partido el año anterior, con un porcentaje aceptable para el volumen que tenía, más de un 47%. Lanzaba mucho desde el exterior, muchos tiros libres, era uno de los jugadores de la historia que más tiros libres ha promediado por temporada, un especialista entrando a canasta y buscando el contacto. Y bueno, recordemos que en su momento dijo que era tan imparable que una vez se había intentado marcar a sí mismo y se había superado. Sí, ya jugador que también tenía la cabeza regular. Bueno, hablamos en el programa anterior, José Manuel, de los Clippers, y que Phil Smith lo había hecho bien, era cambiar, bueno, el estilo, ¿no? Decir, oye, un jugador que me puede hacer un poco de todo, como Phil Smith, por un anotador. Era un tiro al aire, ¿no? Lo que ganabas de cara al aro lo perdías en otras facetas del juego. Lo de siempre, si se integraba bien en el juego y podías sumar sin desequilibrar el juego de equipo, pues les iba a ir bien. Si no, pues iba a ser un grano en el... Y vía traspaso, pues se deshacían del pivot defensivo Wayne Cooper y lo mandaban a Utah Jazz a cambio de una apuesta a Caro Cruz en aquel momento, como era Bernard King, que claro, en esos momentos que venía de jugar solo 19 partidos con Utah Jazz, antes de ser suspendido tras ser primero acusado y luego condenado por abusar sexualmente de una mujer en Salt Lake City, que era su sexto arresto por diferentes motivos en 5 años, nada menos. Y claro, de que no se sabía si verdaderamente había solucionado sus reconocidos problemas también con el alcoholismo, que le habían llevado a ingresar ese verano en Alcohólicos Anónimos.
Así que este era el panorama de Bernard King en ese verano del 80, pero bueno, si estaba recuperado, es que ya en esos momentos se le consideraba fácilmente un top 5 entre los aleros de la liga. Había demostrado que anotaba, que reboteaba y que podía pasar casi como los mejores en esa posición. Su único punto débil era la defensa y cierta inconsistencia en el tiro lejano, pero su fichaje parecía un riesgo que en un equipo en reconstrucción como los Warriors pues podía salir muy bien, Manuel, y un riesgo que podían correr sin ningún problema viendo cómo estaba. Yo creo que sí, yo me hubiera arriesgado. Era otro tiro al aire, pero que no les suponía la pérdida de ningún jugador bueno y al que podían cubrir con los recién llegados del draft como Carroll, ¿no? Brown, Larry Smith. O sea, si salía mal, oye, pues doy minutos a los jóvenes, y si sale bien, como tú dices, Bernard King había demostrado que era un brazo y todavía no se apreciaba plenamente el potencial que tenía este jugador, que ya veremos que es impresionante. Pero bueno, veremos cómo les sale. Y bueno, pues con todo esto era con lo que se iban a esta temporada 80-81, en un equipo en el que el ataque había sido un gran problema. La campaña anterior, ya lo hemos dicho, habían quedado 20º de la liga tanto en puntos anotados como en rating ofensivo. Mucho se confiaba en que el número 1 del draft, Joe Barry Carroll, solventara ese problema si confirmaba lo que prometía tras su carrera universitaria. Y bueno, recordemos eso, que Golden State había sacrificado a su máximo anotador, Robert Parrish, para poder hacerse con este pivot, por lo que la presión, bueno, ya siendo número 1 y viniendo un equipo que iba hacia abajo como Golden State, pues iba a ser muy alta, y tampoco parecía que fuera el mejor jugador para sobrellevar la presión, como así demostró posteriormente. El resto de la amenaza ofensiva de los Warriors hasta ahora había sido a través de tiradores como Sonny Parker o Purvis Shaw, aunque este era más multidimensional y no tenía alergia a la zona con sus 2 metros pelados. Pero ahora añadían al máximo anotador de la liga, Manuel, a Wolby Free, ya hemos hablado de él, otro jugador que basaba sus puntos en el lanzamiento exterior, así que iban a tener ahí una buena batería de jugadores que podían abrir el campo para que Carroll pudiera anotar, y también para que Bernard King pudiera desarrollar su tiro. Por ejemplo, era un jugador que le gustaba. En esta época tenía un juego muy parecido al de Adrian Dantley, ¿no? Entrando desde los codos, posteando. Es que, bueno, era un jugador completísimo yéndose hacia la línea de fondo. Y bueno, pues claro, pues este jugador necesitaba también espacio por dentro, jugaba casi más como un 4 en ataque, así que con esta batería de exteriores pues también su juego se podía haber beneficiado. Y dirigiendo al grupo, pues el base titular seguiría siendo Joel Lucas, que recordemos había sido el número 1 del draft del 76, y bueno, no había explotado como una superestrella, pero sí se puede decir que era un base en ese momento, Manuel, top 10 de la liga, y bueno, especialmente útil en el juego en transición. Era un jugador rapidísimo, zurdo, y que puntualmente podía anotar, aunque bueno, su coexistencia con un jugador tan especial como Wolby Free era una incógnita, porque en el fondo eran bastante parecidos en el lanzamiento, pero sí en cuanto a jugadores que les gustaba tener el balón y acabar ellos las jugadas lanzando, pasando. Pues bueno, a ver cómo salía esta parejita en el backcourt. Sí, un superdotado John Lucas, ¿no? Porque creo que comentaste tú que el tema del tenis, ¿no? En la universidad. Sí, había sido el número 1 del ranking de amateurs de Estados Unidos, jugando cuando estaba en la universidad. Claro. Estaba mejor rankeado, aunque bueno, luego fue número 1 del draft, o sea que no, al mismo nivel que el baloncesto. Sí, de estos que no, que le hagan lo que hagan, tienen facilidad, sí, ¿no? Un jugador muy bueno, como tú dices, un base, se vería luego que este jugador tuvo unos problemas con las drogas brutales. Se recuperó, sí. De hecho luego ha ayudado a muchos jugadores a superar el problema, montó creo que una organización, ¿no? Benéfica o algo así. Entonces, sí, bueno, pero en este momento, como tú dices, era un muy buen... clínica, sí, vamos, de ayuda. Eso es. Era un muy buen base, un base director, y bueno, José Manuel, muchas armas en teoría, ¿no? Si conseguían realizar ese buen juego en equipo y conseguir buenos tiros, su ataque debía ser de mejor de la liga. Y bueno, John Lucas pues debía ser ese catalizador, ¿no? Y saber repartir la bola, porque Wolby Free yo creo que rendía más de 2. Aparte, si tú a un jugador como Wolby Free le pones ya de base, pues ya, el resto ya ni la huelen, ¿no? Entonces yo creo que es mejor, aunque su juego era más de 1 para 1, bueno, darle la bola de inicio a otro. Y la verdad que a priori, y si todo funcionaba, pues tenían armas para dar y tomar. Sí, costaba pensar que este equipo no fuera a mejorar después de venir de ser el penúltimo de la liga en ataque, en rating y en anotación, que con toda esta batería no fuera a mejorar. Pero bueno, ahora veremos qué pasó, porque en defensa el mayor aval defensivo de los Warriors la temporada anterior habían sido sus 2 pivots, Robert Parrish y Clifford Ray.
Paris estaba fuera y Rey pues ya era un veterano que no podía estar mucho tiempo en cancha, no llegaba a los 21 minutos por noche del año anterior, por lo que su impacto era limitado. Joe Berry-Carroll en principio era una mejora respecto a Paris, se decía, en el apartado defensivo, pero tendría un proceso de aprendizaje como todo hasta que se adaptase a la posición más importante para la defensa de un equipo de la NBA en aquellos momentos, como era el 5, ¿no? Que era un poco el que servía ahí de ancla para si hacías cualquier tipo de presión y penetraban, pues tener un protector del aro ahí. Carroll no parecía, pero bueno, venía de ser un gran taponador también, lo mismo, liga universitaria, que no es lo mismo ni mucho menos ni en aquella época ni ahora que en la NBA, pero esa labor también que se le iba a pedir, porque el resto del equipo no destacaba precisamente por su aportación defensiva, ni Wolby Free ni Bernard King iban a aportar nada a ese lado de la cancha con la llegada. Con Free, John Lucas en el backcourt Golden State, pues es que tenía ahí falta de altura, de defensa, de ganas y de todo atrás, así que pues bueno, lo que sí iban a intentar era robar balones, eran dos jugadores pequeños que si estaban motivados podían dar ciertos problemas ahí, pero lo que decimos, lo normal era que los sobrepasaran y que fueran los hombres del frontcourt los que tuvieran que aguantar las embestidas de los rivales. En el rebote se esperaba también que Carroll pudiera impactar desde el inicio y que también aportaran algo tanto Ricky Brown como Larry Smith, los otros dos novatos del equipo esta temporada. Los Warriors habían sido 18º el año anterior en rebotes y cualquier ayuda pues iba a ser bienvenida en este aspecto, y más con la marcha de Paris y sus casi 11 rebotes por encuentro, Manuel, que desaparecían y alguien iba a tener que llenar ese vacío. Sí. Esto, comentando la defensa, que realmente eran flojos ahí, chirría un poco este cambio, ¿no? De Phil Smith por Wolby Free, porque además te traes a Bernard King, tienes otras armas, como tú has dicho, ¿no? Sonny Parker, Purvis Short. Yo me imagino, José Manuel, que el cambio Wolby Free, además de que, bueno, que era un anotador, yo me imagino que John Lucas, a lo mejor intuían algo, decían, oye, necesitamos otro manejador de balón, porque realmente Phil Smith era más un escolta puro, incluso tirando al alero, ¿no? Y Wolby Free sí le podías dar la bola. Yo me imagino que dijeron, oye, necesitamos otro manejador de balón de élite, aunque sean muy diferentes, pero por lo menos Wolby Free, bueno, pues puede llevarla y hacer cosas. Bueno, así como lo que dices, en ataque se intuía un potencial brutal, atrás era todo lo contrario, ¿no? El tema del rebote no parecía que fuese a arreglarse con Carroll, ¿no? Y estaba por verse si los dos rookies, Ricky Brown y Larry Smith, como serían capaces de ayudar, ya veremos lo que pasa. Y bueno, Bernard King, la verdad que sí era un jugador que podía ayudar, José Manuel, desde la posición de 3, como tú dices, no le importaba pegarse. Y bueno, pues lo que sí veíamos era que los Warriors habían hecho un lavado de cara importante, habían renovado completamente su plantilla, presentaban 8 caras nuevas y se esperaba una mejora importante en el rendimiento y que se sentara la base para temporadas futuras, con Carroll, Wolby Free, Bernard King y bueno, con los jugadores que llegaban, por lo menos se veía esto, que intentaban mover un poco el tema a ver si mejoraban, y no parecían malos fichajes, por lo menos sobre el papel, los que habían hecho. Se entendía que iba a llevar su tiempo a ajustar las piezas nuevas y que la incógnita de Bernard King estaba ahí, pero las sensaciones al inicio de la temporada, de la pretemporada, eran positivas. Y en este verano del 80, antes de iniciar la campaña 80-81, Manuel, los playoffs no se veían como una locura, ni mucho menos fuera del alcance, ¿eh? Como podía indicar el récord de este equipo el año anterior. Sí, no se veían los movimientos del verano, pero si se miraban estos cambios que hemos repasado, ¿por qué no pensar en playoffs? Y esa es la ilusión con la que partían para esta 80-81. Tenían ahí, bueno, decir que con Wolby Free, Bernard King y Purvis Short, que había sido el máximo anotador de Warriors en la 79-80 con 17 puntos por partido, podían tener problemas para compartir el balón, pero bueno, se esperaba que ahí se notara la labor de John Lucas como líder y director de orquesta, pues para saber cuándo y dónde darle el balón a cada uno de los jugadores. Pero vamos, estos eran jugadores que necesitaban el balón para producir y bueno, podía haber ciertos roces y rencillos por temas de egos, a ver cómo salía la apuesta. Parecía que los problemas de ataque estaban solventados y por lo menos calidad no faltaba, pero lo que tú has dicho, Manuel, en defensa no. Ahí todo eran incógnitas. Si Lucas y Wolby Free, como se suponía, eran incapaces de parar casi a ningún base o escolta de la liga, y los interiores no daban la talla como protectores del aro, bueno,
bueno, Carroll iba a tener que demostrar más de lo que había apuntado en la universidad para cumplir ese papel, por mucho que fuera un buen taponador, no era un tío que intimidara prácticamente a nadie. Pues con todo esto los Warriors lo iban a tener difícil para optar algo más que, bueno, que a mejorar el desastroso récord del año anterior. Siempre decimos que para montar un equipo sólido eso es lo más importante, y aquí sobre el papel era lo más flojito del equipo, bueno, sobre el papel y sin solo, bueno, con diferencia lo más flojito del equipo, bueno. Sí, lo que decimos siempre, ¿no? A lo mejor puedes apostar por el ataque, pero por lo menos tener una defensa decente, ¿no? No puedes estar en los últimos puestos. Y, a ver, lo que hemos dicho, el objetivo de Alatels, por conjuntar a todos estos. La verdad que el potencial era altísimo, luchar por los playoffs yo creo que era el objetivo, y bueno, tenían una plantilla muy compensada en todas las posiciones, y bueno, a ver cómo se desarrollaba la temporada. Sí, y con los jugadores que iban a partir de inicio, el quinteto inicial previsto, de todos estos que hemos contado, era con John Lucas de base, Wolby Free de escolta, Purvis Short de alero, Clifford Ray y Joe Berry Carroll por dentro, ¿no? Clifford Ray en realidad era más un pivot, pero iba a tener que jugar de 4, o al menos era lo que se esperaba de partido. Sí, porque yo creo que ahí ese equipo, ¿no? Quizá Clifford Ray ponerle de suplente para que los minutos que descansase Carroll, ¿no? Y meter a Ricky Brown o Larry Smith de 4, o quizá Bernard King, ¿no? Para jugar abiertos, pero bueno, como dices, a principio de temporada se pensaba que jugarían con dos pivots. Sí, sobre todo por el tema defensivo. Se esperaba eso de la veteranía de Clifford Ray, de poder ayudar ahí a Carroll, pero bueno, que este jugador en ataque era completamente nulo y podían tener esas opciones saliendo desde el banquillo, donde también iba a estar pues por fuera Sonny Parker, que llevaba 2 temporadas en torno a los 15 puntos por partido y era un base escolta, así, un combo guard de estos, capaz de, bueno, con buen manejo de balón, gran primer paso, que le permitía anotar la mayoría de sus canastas en penetraciones, sobre todo, no tenía demasiado tiro, y además con sus casi 2 metros de altura, pues aprovechaba la ventaja física que tenía la mayoría de las veces con sus oponentes para jugar hasta de espaldas al aro en el poste bajo, y además lo hacía con gran efectividad, y bueno, un jugador muy interesante para tener en el banquillo este, ¿no? Sí, la verdad que esa posición de base escolta estaba muy bien cubierta con esos 3 jugadores, ¿no? Sonny Parker de suplente y los otros 2, Wolby Free y John Lucas. La verdad que eran todos distintos y me parece un trío muy, muy solvente. Y luego por dentro, pues esperaba un impacto inmediato de tanto de Ricky Brown como de Larry Smith. Vamos, al menos en cuanto a minutos, porque no había mucho más. Estos 2 rookies, y bueno, ya hemos dicho, el puesto de 4, lo que tú has comentado antes, Manuel, estaba un poco ahí en el aire en este equipo, y aunque de inicio parecía que se iba a jugar con el veterano Clifford Ray, como ya hemos dicho, haciendo pareja interior con Joe Berry Carroll, cualquiera de estos 2 novatos podía saltar al 5 inicial en cuanto se les viera preparados para ello. Sí, yo creo que decir lo mismo que en los puestos de base escolta, José Manuel, 4 jugadores solventes, hombre, decía que eran 3 rookies, les podía faltar ahí un poco de picardía, ¿no? Y de experiencia, pero bueno, había, yo creo, calidad, y bueno, Clifford Ray para ayudarles, la verdad que me parece también, oye, por lo menos un buen equipo por dentro. Y también teníamos ahí a Bernard King, que era otro de esos jugadores que podía ser titular perfectamente, como tú has dicho, si volvía a ser el que fue en sus 2 primeras temporadas en la liga con los Nets. Claro, viendo lo que había pasado la temporada anterior de temas extradeportivos y con solo 19 partidos jugados, pues de partida no contaba para salir de titular. Purvis Short se había hecho con el puesto de 3 el año anterior, había terminado con el máximo anotador del equipo, como hemos dicho, pero su juego era casi más aprovechable saliendo desde el banquillo, por sus características y por su potencia física que podía impactar desde el primer momento, por lo que si King se mantenía sobrio y alejado de los problemas, que en aquel momento era un condicional muy, bueno, había muchas dudas sobre ello, pues era posible que también acabara la temporada como el 3 titular, porque bueno, por calidad que ya había demostrado en aquel momento, tenía que jugar en este equipo sí o sí. Sí, Bernard King, a ver, José Manuel en su mejor versión era más jugador que Purvis Short en esa época y en las siguientes, lo había demostrado ya en los Nets, como dices, pero bueno, eran 2 jugadores con una calidad alta y para completar lo que estamos diciendo, una plantilla notable con buenos titulares, buenos suplentes, y bueno, vamos a ver qué pasó. Sí, pues nada, que el equipo pues respondió
la verdad. Estuvo ahí en la pelea por los playoffs, casi hasta el último partido, con un balance de 39-43. Fueron cuartos en la División Pacífico y quedaron en séptimo lugar de la Conferencia Oeste, a solo una victoria del quinto y sexto clasificado, que fueron los Kings y los Rockets, y que estos fueron los últimos equipos en entrar en los playoffs, así que estuvieron ahí rozándolo con los dedos. Pero bueno, 2 derrotas en los últimos 2 partidos de la temporada regular ante Nuggets y Sonics, pues acabaron con sus aspiraciones de alcanzar esos ansiados playoffs. El equipo mejora en ataque mucho, como se esperaba, pasan a ser de 20º a 3º en rating ofensivo, por ejemplo, por dar un dato impactante. Alatels consiguió ciertamente que las piezas encajaran al poco de iniciarse la temporada, con un quinteto base con Lucas Free, y al final terminaron entrando Bernard King y Larry Smith, más Joe Berry Carroll, o sea, todo el arsenal a la vez, y le funcionó, y bueno, con Larry Smith sorprendiendo a todos, que ahora los comentaremos. Los 3 primeros meses fueron muy buenos, llegando el equipo al parón del All-Star con un balance de 27 victorias y 25 derrotas, por encima del 50%, y bueno, pues el equipo terminó cerrando la campaña con un 18-25, y lo que hemos dicho, hasta el final ahí luchando. Bien, José Manuel, yo creo que fueron capaces de hacer una buena temporada, como dices, casi meterse en playoffs, pero les faltó ese puntito. Es que, José Manuel, de los últimos 12 partidos pierden 9, 2 de ellos en la prórroga. Joder, no se te pueden escapar los playoffs así, ¿no? Da un poquito de, no sé qué opinas tú, ¿no? De pena, ¿no? Porque estás ahí toda la temporada y sí. ese final, ¿no? Ese último esfuerzo, pero bueno, la realidad es que les pasó eso. Los 2 últimos partidos los pierden por 3, José Manuel. 142-139 contra Denver. Ya dijimos que Denver, jugar contra ellos era 120 puntos, 130 era quedarte corto. Y por 4 puntos de diferencia contra los Sonics, 96-92. Un equipo que no se había metido en playoff. Bueno, los Nuggets tampoco, no sé. Un poco sorprendente. Carroll mejora su rendimiento tras el parón del All-Star, pasa de anotar 16 puntos de media a 23 y juega los 82 partidos. Me parece muy bien. Sí, mejora el rendimiento ofensivo. Sí. Pero vamos, leí bastantes críticas a que la defensa, digamos, que se la dejó olvidada, claro, por ahí. Y el equipo lo pagó, vamos, bastantes críticas de ese final de temporada fueron a la negligencia, digamos, defensiva del amigo Carroll. Ya diremos, José Manuel. Tenía. Claro, ya diremos, José Manuel, luego si eres el antepenúltimo en defensa, en rating defensivo, evidentemente nadie es que se esté saliendo. Estas, claro, es lo que hablamos siempre de las estadísticas, ¿no? Que bueno, pues mejoró ahí y, como dices, empeoró en lo otro, y bueno, la realidad es que después del parón fueron muy mal. Wolby Free juega 65 partidos, con él el récord fue 32-33 y sin él 7-10. Bueno, pues 11 partidos que estuvo fuera entre febrero y marzo, con récord 5-6 en esos 11 partidos. Y John Lucas también juega 65 partidos, también 32-33 con él, aunque él se pierde los partidos de manera alterna a lo largo de la temporada, 7 antes del parón del All-Star. Y bueno, en casa ganaron 26 partidos por 15 derrotas, está bien, pero fuera 13-28. Ahí, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Y en esta época, de hecho en los 70 hubo varias temporadas, José Manuel, que solo 1 o 2 equipos tenían récord positivo fuera de casa, con lo cual Eso es. Cuando eres un buen equipo es donde se nota, ¿no? En los back-to-back, ¿no? Jugar sin descanso, tuvieron un récord positivo, curiosamente, José Manuel, 17-15. Hombre, en teoría era lo suyo porque eran un equipo joven, ¿no? Que era capaz de recuperarse. Y curiosamente, con un día de descanso, 7-14. Vale. Contra el este, 50%, 11-11. Y contra el oeste, 28-32. Contra los Midwest lo hicieron muy bien, 18-12. Y contra la Pacific, mal, 10-20. Contra Kansas, por ejemplo, 5-0, que fue uno de los equipos que quedó por delante de ellos, ya lo has dicho antes, como Houston, con 40 victorias. Y contra Lakers y Spurs, que eran los mejores de la división junto con los Phoenix Suns, pues 2-9 hicieron. Con lo cual estaba claro que no podían competir contra buenos equipos, ¿no? Contra Phoenix hicieron 2-4. Y luego, bueno, le faltó un poquito de suerte, pero bueno, yo creo que temporada, hombre, y sobre todo venían de un desastre, buena para coger moral y para decir, oye, la siguiente tenemos que dar aún más. Y nada, pues con los jugadores que tenían, destacar a
a Carroll, vamos a hablar un poco de él, que tanto en lo bueno como en lo malo pues confirmó lo esperado. Gran mano, grandes movimientos de espaldas al aro, buen taponador y muy frío, tanto en su expresión como en las sensaciones que transmitía con su juego. Fue miembro del quinteto ideal rookie, quizás esperaba más rendimiento en el rebote, aunque la presencia de Larry Smith pues evitó que sumara más rechaces. Y bueno, un poco de decepción esto, lo de que al final se fue cayendo en la votación del rookie del año por ese, se fue la gente decepcionando con su aptitud, más que nada, su actitud en el campo. Y bueno, pues un poco lo que iba a ser toda su carrera, no engañó a nadie desde el principio. Sí, un dato malo, José Manuel. Fue la mejor temporada reboteadora de su carrera, tanto en totales como en ofensivos. Eso yo creo que siempre es un mal dato para un jugador, ¿no? Que sus números de rookie sean los mejores. Y más en ese apartado, siendo pívot, ¿no? Y sobre todo que se le criticó por poco que reboteaba. Si esa fue la mejor de su carrera. Pues sí, pues imagínate. Y bueno, tirando 15 veces a canasta, había conseguido un 49% en tiros de campo. Yo creo que eso demostraba que se había acoplado a la liga. Y ya hemos dicho que este jugador no se limitaba a tiros debajo del aro, sino que era un jugador que tiraba hasta de 4, 5 o 6 metros. Sí. No fue buen pasador esta temporada, ni lo fue nunca. 1,4 asistencias por partido. Solamente 7 partidos por debajo de 10 puntos y en 33 partidos consecutivos no bajó de 12 puntos. Con lo cual, oye, bastante regular, ¿no? Curiosamente, en la votación del rookie del año, Larry Smith recibió más votos que él, 14-13. Ahora hablaremos de Larry Smith. Él se quedó, pues eso, casi 14-3. Casi no le votaron. Y siempre se espera mucho de un número 1 del draft, ¿no? Eso siempre, pero claro, no es tanto el rendimiento de una temporada como la evolución a lo largo de los años, ¿no? Lo que marca la carrera de cualquier jugador. Y bueno, además de responder, bueno, cuando importa, ¿no? Que es en los playoffs. Ya veremos jugadores. Yo creo que de momento, por lo menos, cumplidor con esas facetas que tenía que mejorar, ¿no? José Manuel, rebote y sobre todo defensa. Sí, pero que estamos hablando, eso, que los números son buenos. Muy buenos, realmente. 19 puntos, más de 9 rebotes, un tapón y medio por partido, casi un 50% en tiros de campo. Para un rookie no está nada mal. Lo que pasa es que es eso, que la sensación que transmitía de apatía, de frialdad, de que podía dar más, que yo creo que se le valoraba también, que ser justo, se le valoraba poco el juego, porque con estos números, lo que hemos dicho, que prácticamente quinto en la votación de rookie del año, con un equipo que pasa de ser el último de la conferencia, casi playoffs, pues me parece también es una valoración un poco injusta, pero bueno, es importante también cómo se hacen las cosas. En el caso de Carroll, la situación era lo que comentamos, ¿no? Que se hablaba que dijo Frank Leiden una vez de él, que era un jugador que parecía que estaba permanentemente en la USA para el café. Pues eso. Esa es una buena definición de su juego. Otra cara nueva este año, Wolby Free, que siguió anotando como siempre, pero bueno, sacrificó parte de sus tiros a cambio de prestar más atención al pase. Quedó noveno en la liga en anotación después de venir de ser segundo y de irse a más de 30 puntos por partido. Este año pues se dedica a generar un poco más de juego, se va a 5,6 asistencias por partido, el tope de su carrera hasta ese momento, y se dedicó algo por lo menos a la defensa, una palabra que no parecía incluso en su vocabulario hasta entonces, pero que este año se le reconoció por lo menos interés. Y bueno, pues 24 puntos por partido, baja porcentaje, pero bueno, una buena temporada, ¿no? de Wolby Free esta primera en Warriors. Sí, en asistencias, como he mencionado, acabó 15º en la liga, que yo creo que está bien para un jugador que no solía destacar en eso. Mal en el tiro, José Manuel, 45% en tiros de campo, tirando 5 tiros menos que el año anterior, ¿no? Bajó del 47 al 45. Ya el 47 no era una maravilla y esto es un poco bajo, pero bueno. Vienen los tiros libres, 10 intentos por partido, con un porcentaje del 81%. Eso demuestra que no solo se limitaba a tirar, José Manuel, sino que iba ahí al choque y a buscar lo que había que buscar. Fue el mejor porcentaje de su carrera. El jugador de la liga que más anotaba y el segundo que más tiraba de tiros libres, era el que más tiros libres anotaba, el segundo más tiraba, después de Moses, que le superaba por 1/10, o sea, casi nada. Y bueno, sobresaliente siendo escolta, me parece esto. Pese a ser el máximo anotador en media de su equipo, 24,
no anotó más de 40 en toda la temporada. Curioso. Lo consiguieron Bernard King, que consiguió 50 y 42 puntos en 2 partidos. Jovery Carroll 46 y Purvisor 45. Me parece curioso, ¿no? Bueno, demuestra regularidad. Y luego absorbía mucho balón. Era 12º en uso. El uso mide las posesiones que usa un jugador, ¿no? Tanto en tiros libres como pérdidas de balón. Las posesiones, ¿en qué las gastaba él? Hacía 18 tiros por partido, perdía 3 balones y tiraba los 10 tiros libres. Teniendo a Bernard King en un 59% en tiros de campo, José Manuel quizá debió dirigir un poco más y seguir yéndose para adentro, ¿no? Para los tiros libres y tirar un poco menos, ¿no? Él tiraba 18 veces y ahora comentaremos King tiraba 15. Seguía dando la impresión, José Manuel, que era más aprovechable con un juego más académico, ¿no? Sobre todo en el tema del acierto de cara al aro. Pero bueno, yo creo que hay que calificar su temporada como buena y que cumplió lo que le... Entiendo que si fichas a Wolby Free, pues no pretendes que sea el juego de John Stockton, ¿no? Exacto, por eso que para lo que era él, bastante buena temporada. Uh-huh. Y lo que tú comentabas, Manuel, Bernard King, que realmente jugó este año su mejor temporada de profesional hasta ese momento, sorprendiendo al más optimista, yo creo que hubiera por allí, por la bahía de San Francisco, con su rendimiento. Más de 21 puntos por partido, con el cuarto mejor porcentaje en tiros de campo de la NBA, nada menos, casi un 59%, como tú has dicho, casi 7 rebotes por partido, 3 asistencias y media. Fue nombrado una vez jugador de la semana y elegido jugador del mes de enero del 81. Y bueno, también se le reconoció con el premio del Comeback Player of the Year, o sea, el jugador que regresaba a la liga, y temporadón de Bernard King, y por el precio que lo habían conseguido los Warriors, vamos dando palmas con las orejas allí en la franquicia. Sí, este premio que has comentado era la primera temporada que se entregaba, y dejó de entregarse en la 85-86, temporada en la que empezó a entregarse el jugador más mejorado, ¿no? Que parecen premios muy similares. Lo del jugador del mes de esta temporada pues fue muy extraño, ¿no, José Manuel? Tú fíjate que en el mes de octubre lo gana Magic, en el de noviembre Julius Erving, hasta ahí normal, ¿no? Dos jugadorazos, pero es que en diciembre lo gana Freeman Williams, que ya lo dijimos en los Clippers. En enero Bernard King, que también lo que dice, ganó el de la semana, en la primera semana del mes. Pero es que en febrero lo gana Calvin Murphy de Rockets, y en marzo el rookie Kelvin Ramsey de Portland. Rarísimo, ¿no, José Manuel? Porque son nombres que a priori pues no te imaginas que puedan estar ahí. No sé si un Karim, un Larry Bird, Moses Malone no lo gana. No sé, cosas de la vida. No fueron originales. Exacto. No, y luego la verdad que King estuvo muy bien, lo que decimos, ¿no? Debió tirar bastante más porque fue el tercer porcentaje de tiros de campo de la liga. Es un escándalo, ¿no? Ese acierto en los tiros de campo del 59, brutal. Lástima los tiros libres, ¿no, José Manuel? Que se quedó en el 71, pero claro, la temporada anterior tuvo un paupérrimo 54, que también empleó muy mal, lo recordamos. Perdía muchos balones, de los que más de la liga, más de 3, y bueno, muy exitosa su temporada, además jugando 81 partidos, como dijiste que venía de jugar 19, y parece que se despejaban las dudas de su rendimiento y que había superado sus pruebas con el alcohol, con lo cual, oye, una incorporación de lujo, yo creo. Sí, vamos, totalmente lo que decimos, por el precio que les había costado, pues vamos, una apuesta de cierto riesgo que seguro que no muchos equipos hubieran hecho, y perfecto para ellos. Larry Smith, vamos a hablar ahora de él, el otro rookie de segunda ronda, del que se esperaba así, brega, pelea, que aportara y que jugara algún minuto, pero es que acaba lo que tú has dicho, por delante de la votación del rookie del año, por delante del nada menos que el número 1 del draft, su compañero de equipo Jovery Carroll, y acaba con casi 10 puntos por partido y más de 12 rebotes por noche, liderando al equipo y quedando tercero de la NBA, solo por detrás de Moses Malone y Sean Natel. Esto le valió para ser incluido en el quinteto ideal de novatos de la temporada, algo bueno que nadie se podía esperar cuando fue elegido en el draft. Mencionar también que fue el líder en porcentaje de rebote ofensivo, capturando 18,3% de los rebotes disponibles en el aro contrario, y que ningún novato había conseguido ser top 3 en rebotes desde que Jabbar, entonces llamado Lew Alcindor, pues lo logró 11 años antes, así que bueno, una bestia
bestia reboteadora, este jugador chiquitito que a potencia descomunal y que sorprendió, Manuel, este año de novato. Un robo del draft, lo de siempre. Ya hemos dicho que este tipo de jugador, si se adapta, lo hace muy bien. La verdad que sus rebotes ofensivos, José Manuel, son una brutalidad, porque es 5,3 rebotes solo por detrás del extraterrestre, ¿no? Malone 5,9, casi 6. Pero bueno, Malone jugaba 9 minutos más. Como tú dices, en porcentaje de rebotes mientras estaban en cancha, este era mejor. En jugadas ofensivas extra, que es rebotes ofensivos menos balón perdido, que nos hemos inventado nosotros, José Manuel, era el mejor de la liga. 3,5 por Malone, ¿no? Esto es eso. Tú le das a tu equipo 3,5 jugadas más para que pueda anotar, con lo cual me parecen muy bien para, sobre todo, jugadores interiores, ¿no? Fue su mejor temporada reguladora en la NBA, aunque siguió a un buen nivel, José Manuel, varias temporadas. Es decir, le pasó un poco lo de Carroll, pero este sí mantuvo el buen nivel. Tiraba poco, pero con solvencia, por encima del 50, que yo creo, José Manuel, que a este tipo de jugadores es lo que hay que pedirles, ¿no? Oye, no tires mucho, pero por lo menos hazlo con un buen porcentaje. Bueno, mitigó un poco la decepción de Ricky Brown, ¿no? Que estuvo en este cambio con Boston y bueno, este aportó más. Podía formar una muy buena pareja con Joe Barry Carroll, quien era todo clase, ¿no? Y quizá Smith hacer ese trabajo sucio, un poco lo que pasaría con Karim en los 80, ¿no? Con Ramby, Seix y Green. Parece que sí, que se podía. Y vamos a repasar, para dar la visión global por posición, en bases, John Lucas, 65 partidos, 29 minutos de media, estuvo flojo, 8 puntos, 7 asistencias, un 44% en el tiro, para lo que se esperaba de él. Ya hemos dicho que este fue un número 1 del draft. Y bueno, Wolby Free fue el que tuvo que jugar también 8 minutos y bueno, estuvo mejor. De escoltas, pues el Wolby Free también jugó sus minutos y lo hizo bien. Con la ayuda de Tony Parker, José Manuel, 73 Sonny Parker, perdón. 73 puntos, 73 partidos, 18 minutos con 7 puntos y 49% en tiros de campo. Está bien porque este era un tirador, ya hemos dicho. Bueno, para ayudar desde el banquillo. Phil Chenier, que hemos hablado mucho de él en la década de los 70, jugó su última temporada, sus 9 últimos partidos en la NBA y un muy buen jugador que a las lesiones le cortaron su carrera y justo en la temporada en que los Bullets fueron campeones en el 78, pues se empezó a desinflar. De hecho, no jugó en esos playoffs. Aleros, pues Bernard King y Purvis Short estuvieron bien, ¿no? Aunque Purvis Short también jugó de escolta, y el mencionado Larry Smith, pues por dentro, ¿no? De ala pivot. Purvis Short anotó bien, 16 puntos, pero con un porcentaje, bueno, correcto, 48%. Añadió 5 rebotes. Bueno, es cierto que tiraba bastante de lejos, aunque también entraba, pero bueno, podía mejorar, pero bueno, muy bien, la verdad, la tripleta de aleros. Y de pivots, José Manuel, pues Carroll fue el rey, con esos defectos que hemos dicho, el rebote y la defensa, y bueno, flojo Clifford Ray de suplente, que ya no estaba para muchos trotes. En 66 partidos, 13 minutos de media, 2 puntos, 3 rebotes, con 42% en tiros de campo. Hay una estadística que ya hemos dicho que es rating ofensivo y rating defensivo, pero de jugadores. Este tenía 83 de ofensivo y 108 de defensivo. Eso mide un poco la productividad de un jugador en ataque y en defensa. La verdad que es una diferencia enorme. Aunque sean estadísticas que se van haciendo con fórmula, eso es significativo, ¿no? Y Ricky Brown, que jugó poco, José Manuel, aunque sus números globales son mejores que los de Ray. Hizo 45 partidos, en 13 minutos de media, 4 puntos, 4 rebotes, 51% en tiros de campo, y su rating ofensivo y defensivo está igualado. Quizá, José Manuel, Alatels demostraba otra vez que apostaba hasta morir por los suyos, ¿no? Y a lo mejor Ricky Brown, aunque no era un 5, joder, parece que podía aportar algo más, ¿no? Ya le había pasado con Gus Williams y Paris, no sé. Desde luego Clifford Ray estuvo mal, porque es que no aportó casi y encima fallaba. Sí, la verdad es que no se entiende mucho, pero vamos, que se hablaba de lo que hemos dicho a principio de temporada, era el que estaba previsto hasta como titular cuando ya se sabía lo que te iba a dar. No es que esta temporada tuviera un bajón especialmente significativo respecto a otras. Y vamos, a nivel de equipo, pues los Warriors mejoraron notablemente en el rebote. Joe Barry Carroll, a pesar de las críticas, cumpliendo. Quizá lo hemos dicho, se esperaba más de esos 9, poco más de botes por partido que terminó promediando, pero no estaba mal para un rookie.
y lo que no estaba nada mal desde luego para un rookie es lo que hizo Larry Smith, que sí que dio cualquier previsión por optimista que fuera sobre su capacidad reboteadora, con sus más de 12 rebotes por partido, que ya hemos dicho, tercero de la NBA en este apartado. Y acaban como el equipo con el mayor porcentaje en rebote ofensivo de la liga, y ayudando también Bernard King, como hemos comentado, y hasta Purvis Short también era un buen reboteador en ataque. Y decir que el ataque en general mejoró también como se esperaba con todo este arsenal que tenía. Wolby Free, lo que hemos comentado, bajó a poco más de 24 puntos por partido, pero se convirtió por primera vez en su carrera en algo más que un anotador. Realmente se podía hablar que esta temporada fue un generador de juego, capaz de alternarse con John Lucas en el puesto de base y escolta, y formando una muy buena pareja, por lo menos en ataque. Bernard King, ya lo hemos dicho, también excedió todas las expectativas con sus 20 puntos por partido y ese pedazo de porcentaje del 59% en tiros de campo, a base, como haría el resto de su carrera, de machacar a sus defensores con su juego de fuera hacia adentro y sus movimientos en el poste bajo. Acabó con el tercer mejor rating ofensivo de la NBA. El equipo, lo que habrá esto del gran ataque, del subidón respecto al año anterior, suben, Manuel, de un rating de 102 al un rating de 100, lo tengo por aquí apuntado, 108,5. O sea, que es que realmente es una subida espectacular en la producción por 100 posesiones, que habla muy bien de cómo ensambló las piezas a Lattels, por lo menos en el apartado ofensivo. Sí, la verdad que, como dices, es una barbaridad la mejora, y bueno, tenían las herramientas, ¿no? Estaban por encima de la liga, de la media de la liga en casi todo, pero claro, la barbaridad de rebotes ofensivos que capturaban, pues le hacían tener más oportunidades de atacar, con lo cual mejoraban. No fueron los mejores en ataque, porque en tiros libres, José Manuel, eran horribles, un 73%, 18º equipo. Qué pena, ¿no? Porque eso, hombre, te puede dar 2-3 puntitos por partido, que bueno, lo mismo les metía en playoff en esos partidos igualados. Sí, y también les podría haber metido en playoffs el haber tenido una mejor defensa, que tal como se esperaba, pues fue un poco el punto débil del equipo. Joe Berry Carroll, como también se preveía, pues no era nada ni remotamente parecido a un protector del aro, y Lucas y Free, pues bueno, con todas sus buenas intenciones y lo que hemos dicho, que por lo menos Free algo de intención pudo, pero fue una autopista hacia el aro para los bases y escoltas rivales, así que solo 2 equipos recibieron más puntos por partido y acabaron 21º en rating ofensivo, empeorando bastante las prestaciones respecto al año anterior, Manuel. Así que por aquí básicamente fue por donde se les escapó a los Warriors la posibilidad de jugar los playoffs. Sí, tú no puedes ser tercero por la cola, y si quieres aspirar a algo, tercero por la cola en defensa, con lo cual a Lattels pues ya sabían lo que tenía que incidir, ¿no? Para mejorar cara a la temporada siguiente. Les anotaron con un alto porcentaje, por encima del 50%, 18º de la liga, y provocaban pocas pérdidas del rival, solo 17, que eran 21º, otra vez antepenúltimos. Protegían bien su rebote y bueno, y taponaban bien, por lo menos tenían algo. Hombre, José Manuel, yo creo que este equipo, en lo positivo, la integración de Carroll y Larry Smith, ¿no? Además de la de Bernard King y Wolby Free, parecía que los 4 que eran nuevos habían entrado en dinámica, ¿no? Cada uno con sus defectos, pero que estaban funcionando. En el momento de traspasar a Free, yo creo que era el momento quizá de traspasar al Wolby Free, José Manuel, para conseguir otro base escolta que ayudara a Lucas en la dirección, ¿no? Porque les sobraban jugadores para anotar, Bernard King, Purvis Short, Joe Berry Carroll. No sé qué opinas tú. Yo creo que ahí estaban, ¿no? En el justo para decir, oye, ha hecho una buena temporada, venga, voy a conseguir un base que me alimente a esto. Bueno, también era un jugador que tenía bastante marketing y, vamos, yo creo que no era un jugador que tuvo problemas extradeportivos a lo largo de su carrera. Y yo creo que lo que también hemos comentado antes, creo que lo has dicho tú, que sabiendo que John Lucas ya debía dar indicios en aquella época de por dónde estaba, pues un comodín como Free ahí que te podía anotar y tal, yo casi me hubiera ido más a traspasar a Lucas. Sí. En todo caso. Hombre, bueno, sí. Es verdad que jugadores para anotar tenían por todos lados. Bueno, en lo negativo, José Manuel, que Ricky Brown no parecía jugador para la liga, ¿verdad? No parecía que fuese a darles demasiadas cosas. No sé qué opinas tú después de ver. Bueno,
las estadísticas pues hablan, ¿no? Y si solo le hace jugar esos partidos, aunque tenga problemas, pero bueno. Necesitaba a Mario Pesquera de entrenador para triunfar. Eso es, en el Cajarronda. No, a mí me encantaba, Ricky Brown, aquí en España, y lo hizo muy, muy bien, era un tío muy fino, pero bueno, lo que hablamos del físico, bueno, lo dicho, a mejorar en defensa, tener esas buenas prestaciones en ataque para intentar ser un equipo de playoffs e intentar ser de los buenos. Y bueno, la realidad es que jugadores tenían y que de cara a la próxima temporada las expectativas debían ser muy altas. Sí, y lo contaremos. José Manuel, Indiana Pacers ya es el primer equipo del este que se mete en playoffs y bueno, venga, vamos a contar su temporada. Un equipo que venía de hacer en la 82-83 82-83, en la 79-80 37 victorias y 45 derrotas. Habían quedado cuartos de la división central, octavos de la conferencia este, por tanto sin playoff. Un equipo que atacaba bien, metía bastantes puntos, sextos habían quedado en puntos por partido, undécimos en rating ofensivo y bueno, duodécimos en rating defensivo, así que no estaba del todo mal. Un equipo que a pesar de las esperanzas iniciales, ya lo contamos antes de esa 79-80, pues volvieron a repetir prácticamente el récord que habían tenido un año antes, una victoria menos incluso, y se habían quedado de nuevo fuera de los playoffs. Se les achacó falta de ambición y se consideraba que Slick Leonard, el entrenador, pues estaba amortizado en ese equipo tras 11 temporadas, otro de estos que se había pasado toda la década en el equipo, tanto en la ABA como en la NBA. No se entendió el traspaso a mitad de la temporada 79-80 de un jugador joven y en clara progresión como Alex English por otro mayor y en claro declive como George McGuinness, y en general pues eso, la temporada 79-80 había sido bastante decepcionante para Indiana, Manuel. Sí, Indiana había sido por números de títulos 3 en la mejor franquicia de la ABA, ¿no? Además perdieron 2 finales más, todo ello con Slick Leonard de entrenador y George McGuinness y Mel Daniels como estrellas más destacadas, ¿no? En la NBA en 4 temporadas nunca pasaron de 38 victorias ni jugaron los playoffs, tampoco pasaron de 31 derrotas, con lo cual, bueno, un equipo aseado, ¿no? Sin aspiraciones. Lo del traspaso de Alex English y McGuinness que has comentado, pues es una de las cosas que no hay por dónde cogerlas, ¿no? Regalaron al que sería el máximo anotador de la década por un jugador más que discutible y ya que sus mejores momentos habían pasado hace muchos años. Quizá pensaron que McGuinness podía volver a darles lo que les dio en la ABA, ¿no? Donde realmente sí fue un jugador súper destacado. Pero bueno, esta vez sucedió lo que escribió Sabina en Peces de Ciudad, ¿no? Al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver. Y bueno, Slick Leonard no volvió a entrenar en la NBA y había sido jugador en la NBA también por 7 temporadas, del 57 al 63. El nuevo entrenador, bueno, ahora lo contamos. Sí, porque para esta nueva temporada pues había cambios en el equipo. En septiembre los Pacers se deshacen de su máximo anotador. El año anterior era Mickey Johnson, tirillas que luchaba ahí en la zona sin kilos, al que intercambiaron por George Johnson, un ala pívot de 2.01 de los Bucks que venía de promediar más de 10 puntos y casi 8 rebotes saliendo desde el banquillo, y bueno, pues que venía para aportar músculo y lucha bajo los aros. Bueno, es un poco ese músculo que le faltaba a Mickey Johnson, pero con bastante menos calidad, Manuel. Sí, cambiar el estilo de jugador, ¿no? Quizá Johnson era más brillante de cara al ataque, ¿no? Y de cara a los aficionados, pero bueno, Johnson iba a aportar otras cosas. No confundir George Johnson, José Manuel, quien llevaba 3 temporadas en los Nets y esta jugaría con el otro George Johnson, que llevaba 3 temporadas en los Nets y esta jugaría en los Spurs, ¿no? Un taponador de lo mejor de la liga por minuto e incluido en el segundo mejor quinteto esta temporada, y se llaman exactamente igual. Sí, bueno, en un equipo que no estaba muy bollante económicamente, pues la otra incorporación que tienen este verano es la selección del draft del 80, que no llegó hasta el número 29 en segunda ronda, y con ella escogieron al alero Luis Orr, del que se decía que era un jugador que corría bien el contraataque, buen defensor y que estaba preparado para jugar en profesionales a pasar de su aparente endeblez física, porque con 2.03 pesaba menos de 80 kilos, Manuel, pero bueno, era lo que venía para reforzar el equipo esta temporada. Sí, lo que hemos dicho, que estos jugadores endebles, bueno, pues tienen que hacerlo con calidad. Y ojo, una buena
una buena elección como se vio a posteriori. 8 temporadas en la liga con 24 minutos de media y en 6 de ellas jugando más de 74 partidos. O sea, realmente se hizo un hueco en la liga. Y la otra incorporación del equipo era lo que tú has dicho antes, que estaba en el puesto de entrenador después de que el mítico para la franquicia de Indiana Slick Leonard no fuera renovado, pues venía Jack McKinney, el exentrenador por pocos partidos de los Lakers la temporada anterior, que lo que quería para este año pues era imponer el sistema de ataque de los Blazers, campeones del 77, con James Edwards, o eso pretendía, ocupando el rol de Bill Walton. Y bueno, pues Edwards tenía muchos recursos ofensivos, el futuro Buda, incluido el tiro de media distancia, que tenía tan bueno, y a la media vuelta. Era la mejor apuesta de este equipo para jugarse el balón en las últimas posiciones del partido, además, donde solía responder. Y bueno, si conseguía además pasar el balón sin que se viera afectada su productividad, pues el cambio de entrenador podía venirle muy bien, porque parecía que estaba un poco estancado Edwards aquí en Indiana. Jack McKinney, recordad que había sido el entrenador que eligieron los Lakers en la temporada anterior para liderar el proyecto de Karim y Magic, pero tras 14 partidos con un balance 10-4 pues tuvo un accidente grave, casi muere, ¿no? Se dio de bicicleta, se dio con la cabeza. Bueno, por fortuna se recuperó y volvió a entrenar, aunque esa lesión le persiguió toda su vida, ¿no? José Manuel parece que siguió teniendo problemas. De hecho, falleció hace poco, ¿no? Hace un par de años. Creo recordar que sí. Sí, hace poco sí. Sí, hace poco. Bueno, en Lakers fue el que inició el juego alegre, ¿no? En ataque de movimiento continuo. Él había sido asistente de los Blazers, como dices, y claro, incluida esa temporada de 77, era un poco la filosofía, ¿no? De un juego donde involucrar a todos y de contraataque y de movimiento rápido. James Edwards, José Manuel, llevaba 1,2 asistencias de media en 247 partidos en la liga. Yo creo que no destacaba por repartir juego, ¿no? No precisamente. Exacto, no parecía la mejor opción. Era una apuesta. Eso es, hay jugadores que sorprenden, ¿no? Pero de cara al aro sí era bueno, en las 2 últimas temporadas por encima del 50%, tampoco era buen reboteador, sí parecía un jugador con buen potencial, era un 7 pies, pero hay que recordar, y lo contaremos, Edwards, sus mejores temporadas a nivel en un buen equipo fueron en los Pistons jugando de 4, José Manuel, salía de titular con Lambier en las temporadas de los anillos, entonces, bueno, un fino estilista que diríamos, ¿no? Más que un luchador. Sí, desde luego era de estos que vivieron muchísimos años hasta conseguir anillo con los Bulls de la segunda etapa de Jordan a base de la muñequita que tenía, no desde luego por pegarse con nadie en la zona ni por intimidar a nadie. Y bueno, acompañando a Edwards por dentro, los Pacers confiaban en Josh McGinnis y confiaban además en tenerlo centrado. En fin, mucho confiar, tanto lo del pase de Edwards, la capacidad del pase de James Edwards, como que McGinnis estuviera centrado en el juego, porque nuestro amigo George pues no iba a ser ya ni la primera ni la segunda opción en ataque, pero se suponía que aún poseía la calidad que le habían hecho una de las mayores estrellas de la ABA en sus primeros años de profesional. Y yo creo que un poco lo que tú decías, Manuel, que aquí vivían con la imagen, con querer revivir la imagen de unos cuantos años atrás ahí en Indiana, y eso ya no iba a volver. Eso no, en nuestro repaso a los 70 hemos hablado mucho, en general mal de McGinnis, hemos dicho que es un jugadorazo, pero que esas condiciones tremendas luego llevaban playoff y fue un lastre para los 76ers. De hecho, las finales del 77 en parte pierden porque está horrible él. Unos porcentajes de tiros paupérrimos y bueno, sobre todo en los playoffs del 77, ¿no? Año en el que, 76ers iba 2-0 y perdió la final contra los Blazers. Pero bueno, estaba en la cuesta abajo, José Manuel, sin esperanzas de remontar, y lo que tenía que dar ya lo había dado. Pero bueno, apostaron por él, se deshicieron de Alex Inglis y fue un error, pues trágico. En su mejor versión actual, yo creo que lo único que podía ayudar, pues eso, al rebote, algo de repartir asistencias y bueno, intentar hacer vestuario. Yo creo, más no se le podía pedir. Vamos, se podía pedir, pero que no lo iba a dar porque es que el hombre no estaba para muchos trotes ya. Y bueno, y si por dentro tenían a estos dos jugadores, por fuera, pues lo que tenían era
a Johnny Davis como jugador más destacado a nivel ofensivo, pero sobre todo lo que los Pacers tenían eran muchos problemas con el tiro. Johnny Davis la temporada anterior había tenido el peor porcentaje de su carrera en tiros de campo, no había llegado ni al 43% para anotar 16 puntos por partido. Bueno, teniendo en cuenta que gracias a su velocidad y actividad defensiva muchas de sus canastas eran bandejas en contraataque, pues ese porcentaje realmente era un peor de lo que parecía, y vamos, que a más de 3-4 metros del aro daba igual marcarle que dejarle solo, porque el grado de efectividad era similar. Aparte, con poco más de 5 asistencias por partido, muchos creían que sería más efectivo para el equipo que repartiera más juego y tirara menos de 6 metros, que a veces se daba esas alegrías con esta poca efectividad que comentamos. Sí, uno de los bases de los Blazers campeones del 77, era rookie entonces, y lo que hemos dicho, José Manuel, hablando de Dennis Johnson, hablando de Lionel Hollins y otro, oye, con esos porcentajes te tienes que cortar un poco, o sea, dedícate a dirigir a tu equipo, pero no tires, porque lo que dices es que estás perjudicando al equipo. Y compartiendo backcourt con Johnny Davis teníamos a Billy Knight, que realmente era un alero reconvertido en escolta a la campaña anterior, y que aunque solo tenía 28 años parecía que estar ya en el declive de su carrera, una carrera que había tenido puntos muy altos, porque había llegado a promediar más de 28 puntos por partido en la ABA y casi 27 en la NBA, que hay que meterlo, pero que tras su paso por los Celtics, en los que básicamente se dedicó a calentar el banquillo, pues parecía haber perdido gran parte de su juego y de su confianza, vamos, de la confianza en sus posibilidades. El paso al héroe escolta tampoco le había beneficiado, ya que el dominio de balón o el pase no eran dos de sus virtudes, él era más un jugador de recibir y tirar, pero vamos, no era lo que había. Indiana tenía un equipo limitado y ahí va a estar Billy Knight, ¿no? Un jugador en franco retroceso, había sido All-Star en la ABA en el 76 y en el 77 también en la NBA con Indiana, y bueno, un descenso de prestaciones abrupto. José Manuel, 28 años tenía, eso sorprende, ¿no? Por eso que la verdad es que parecía que tenía ya eso a punto de retirarse, claro, cuando tenía que estar entrando en los mejores años de su carrera deportiva. Todavía seguir un poquito, ¿no? Siempre los jugadores hasta los 30 el pico, y luego, hombre, los que son muy buenos lo mantienen. Y nada, pues las dudas que había era con el ataque de Indiana, porque Mickey Johnson ya no estaba en el equipo, que había sido una de las referencias ofensivas el año anterior, y no se sabía muy bien quién iba a llenar su vacío en ataque, porque Mike Banton iba a ocupar su lugar, al menos de partida, en el quinteto inicial, pero Banton era un alero que hacía un poco de todo, pero nada de manera sobresaliente, y que desde luego pues la anotación era uno de sus fuertes, y vamos, se le veía bastante cojo en ataque a este equipo de Indiana, y bueno, a ver qué conseguía hacer aquí Jack Kinney en su intento de emular a los Blazers, pero no parecía que tuviera los mimbres para ello. Y si en ataque se les veía cortitos, pues bueno, en defensa, a pesar de la importancia que Steve Leonard, el entrenador que habían tenido este año anterior, le había dado a esto al apartado defensivo, pues solo 5 equipos habían recibido más puntos que los Pacers, y no es que aquí tampoco fueran especialmente destacados, Manuel. Sí, parece que no lograba transmitir esa importancia a los equipos. Sí, lo que pasa es que era difícil, porque por dentro ni McGuinness ni Edwards eran conocidos precisamente por su esfuerzo defensivo, y aunque el nuevo entrenador Jack McKinney también apostaba por empezar a ganar desde la defensa, por lo que hemos dicho, los mimbres no parecían los mejores para ello. Edwards, además, en esa época era de los jugadores que más faltas cometía de la liga, y casi no ponía tapones, a pesar de ser un 7 pies largo, 2.16, no pasa poco más de un tapón por partido, tampoco era un gran rebotador, ya lo hemos dicho, 7 rebotes por noche, y desde luego tampoco era ni iba a ser nunca el protector del aro que podría ser gracias a su buen físico y capacidad de salto. Era un jugador que se movía también muy fácil, parecía muy ligero, siempre moviéndose, con esas media vueltas hacia atrás que daba incluso ya mayor, sí. Pero no iba a ser nunca un intimidador, desde luego. Y por fuera, pues ni Billy Knight ni Johnny Davis, que van en el backcourt titular, iban a entrar nunca en el mejor quinteto defensivo de la liga, pero bueno, ponían al menos más interés, o eso parecía, que los dos interiores en este apartado. Pero bueno, si tenías una pareja interior que no era especialmente dotada para la defensa, en este baloncesto, Manuel, difícil tener éxito. Sí disponían, José Manuel, de un buen jugador exterior para defender. Dad
Bradley de North Carolina, la fábrica de churros que decía Andrés Montes, ¿no? Como dijimos que era protagonista de la serie Scooby-Doo, o al menos por el nombre parece que optaba, ¿no? A estar ahí. Uno de los mejores ladrones de la temporada anterior y realmente un buen defensor en la posición de base escolta, aunque era un jugador de banquillo que jugó 24 minutos de media la temporada anterior. Hombre, podía sumar, evidentemente no era de los jugadores principales, y su apodo era de Secretary of Defense, ¿no? El secretario de defensa, con lo cual eso ya desde sus tiempos universitarios y había mantenido. Bueno, por lo menos para sumar desde el banquillo. Con todo esto que hemos contado, pues bueno, el nuevo entrenador del equipo, Jack McKinney, que venía a entrenar solo 13 partidos a los Lakers al inicio de la temporada anterior, antes de sufrir este golpe que tú has comentado, Manuel, pues bueno, había salido mal de Lakers, criticando al propietario y hasta su sucesora, Paul Westhead, al que acusó literalmente de traidor una vez que no le quisieron devolver el puesto cuando fue dado de alta, poco antes de acabar la temporada regular, y llegaba a Indiana con muchas esperanzas, pero claro, es que iba a contar con James Edwards en lugar de Karim, y estaba por ver si su sistema de buscar siempre que se pudiera las canastas cercanas al aro era efectivo con la plantilla de la que disponía en Indiana y con estos jugadores de los que hemos comentado un poco sus características. McKinney había declarado durante la pretemporada que no tenía claro su quinteto ideal y que probaría varias combinaciones hasta dar con la que mejor le resultara, lo que había puesto nerviosos a algunos de los titulares con galones, como a Johnny Davis, y veríamos a ver cómo daba resultado eso de que cada uno un poco partiera de cero y se ganara el puesto con lo que demostrara en el campus de pretemporada. Pues ya veríamos cómo le salía. McGuinness, ya lo hemos comentado, ya no era la estrella de la liga, y su traspaso por Alex English, pues también lo hemos dicho, el que había tenido la campaña anterior había sido un error desde el primer partido y ya lo sabían. McGuinness era problemático además y cada vez con un juego más errático, pero bueno, estaba ante la última oportunidad de permanecer en la liga y eso le podía servir de acicate. Había declarado él mismo que ya no estaba para ser la primera opción del equipo y que solo quería contribuir, pero el caso es que los Pacers necesitaban que al menos fuera consistente Manuel cada noche y aportara tanto en ataque como en defensa, y eso era difícil de imaginar antes del inicio de esta campaña. Si James Edwards además pues no daba un paso adelante y se mostraba más agresivo tanto en defensa como en ataque, pues las opciones de los Pacers se limitaban bastante. Era un jugador que ya hemos dicho, era atlético, con buena mano, que se movía bien y que parecía haber sido un robo del draft cuando fue elegido en la tercera ronda con todas estas cualidades y esa altura, pero a la hora de la verdad lo que más se destaca de falta es que hacía 5 de media por 36 minutos y los pocos rebotes y tapones que sumaba partido tras partido con 2.16. Sí, esto de las faltas, al final, bueno, no, te decía José Manuel que esto de las faltas siempre es o repartir como si no costase, o también llegar tarde, ¿no? Y no estar preparado y hacer faltas de estas que, hombre, en el caso de Edwards, hombre, un robo del draft, un tío con esa calidad y esa altura hay que seleccionarlo siempre, yo creo. Y bueno, los Pacers, lo que tú también comentabas antes, bueno, aún no conocían los playoffs de la NBA después de haber ganado 3 títulos de la ABA. El año anterior se habían quedado en la 79-80 a 3 victorias de conseguirlo por primera vez, y esta temporada, viendo cómo estaba el nivel de la conferencia pues de nuevo partían con el objetivo de que su temporada durara más de 82 partidos, a pesar de tener la plantilla un poco cogida con pinzas, pero bueno, no era el objetivo que había antes de iniciar esta temporada 80-81. Sí, José Manuel, a priori parecían un equipo limitado y que se iban a quedar fuera de playoffs. A ver, es que equipo limitado eran, porque un quinteto inicial de Johnny Davis, Billy Knight, Mike Banton, George McGuinness y James Edwards no tiene buena pinta. Con el McGuinness y el Edwards de estas temporadas, pues no, desde luego no es como para ilusionar y vender 10.000 abonos a los aficionados de Indiana, por mucho que allí les gustara el baloncesto. De suplentes, pues ya es como he hablado tú antes, por el exterior iba a estar Dudley Bradley, que había demostrado en su temporada rookie que podía responder en ataque, aunque su tiro aún no era nada fiable, y sobre todo en defensa. Había quedado tercero de toda la NBA en robos, jugando lo que tú has dicho, bueno, ni 25 minutos por partido. Un tío muy rápido, con muy buena visión de juego y que con casi 2 metros pues que podía jugar hasta puntualmente de alero y que iba a estar ahí ayudando a Johnny Davis y a Billy Knight. Sí, de hecho fue el mejor jugador de la liga la temporada anterior por 100 posesiones cuando el jugador estaba en cancha, que eran 5 por partido. Está muy muy bien, la verdad que un jugador que les podía
podía ayudar y debía ayudar. Sí, y por dentro, pues Luis Orr, el rookie, que parecía listo para contribuir desde el principio, ya lo hemos dicho, como alero y hasta como pivot suplente de James Edwards. Como alero y como pivot suplente de James Edwards, pues el que iba a estar era Clemon Johnson, que iba a volver a tener oportunidades de jugar cada vez que el amigo Edwards se cargara de faltas, lo que sucedía casi siempre, por desgracia, en ese punto de su carrera. Había sido Clemon Johnson el líder del equipo en tapones, un jugador muy luchador, y bueno, lo que no se le podían pedir eran puntos que no vinieran de mates o de asistencia debajo de la canasta. También George Johnson, el nuevo fichaje, pues podía jugar tanto de alero como de ala pivot, que había decepcionado desde la pretemporada. Se confiaba en que pudiera aportar algo de rebote y defensa, porque es que también el banquillo era aquí muy corto. Ya hemos dicho que la franquicia pasaba por muchísimos apuros económicos, dispendios los justos, y es que realmente la plantilla cogidita con alfileres, Manuel. Sí, poca dinamita a priori, José Manuel, eso era la realidad. Pero bueno, a ver qué hicieron. Pues sí, pues en esta 80-81 sorprende el balance, Manuel. 44-38, acaban terceros de la división central, sextos de la conferencia oeste y por primera vez en su historia NBA, playoffs. Acaban undécimos en rating ofensivo y undécimos también en rating defensivo. Gran labor de Jack McKinney, que la verdad es que se merecía una segunda oportunidad tras la mala suerte que había tenido con el accidente del año anterior, y que tras llevar a los Pacers por primera vez a los playoffs desde la fusión ABA-NBA, pues fue elegido entrenador del año, y con todo merecimiento, porque es que verdaderamente con esta plantilla ganar 44 partidos a mí me parece casi un milagro, ¿no? Sí. Bueno, acabamos de analizar a los Warriors, José Manuel. Yo creo que no hay ni punto de comparación, ¿no? Para nada. Con la calidad. El equipo era limitado, como hemos dicho. Oye, 44 victorias, que eran 5 por encima de Washington, que había sido el séptimo, con lo cual se clasificaron bien para playoffs, y a una victoria de Chicago, que fue el quinto. Temporadón, para mí. Sí, el equipo empezó muy bien en octubre con 7 victorias y 3 derrotas. Yo creo que eso también pues ayudó a orientar al equipo dentro del nuevo sistema ofensivo de McKinney, ¿no? Si llegan las victorias, te crees lo que te está vendiendo el nuevo entrenador. Realmente tuvieron un muy buen año, solo 2 meses con balance negativo y un mes de enero muy bueno, 10-5, en el que lograron hasta una racha de 7 victorias consecutivas. Vamos, que no fue casualidad lo que consiguieron, porque realmente mantuvieron una línea bastante notable todo el año. Sí, y los meses negativos, José Manuel, febrero, marzo, 6-7, 7-8, o sea que vamos, ahí seguían luchando. Así que nada, muy bien este equipo, la verdad, Manuel, ¿no? Sí. Pues lo que tú tenías por aquí, ¿no? En casa y fuera, razonablemente bien. Sí, la verdad que en casa 27-14, fuera 17-24, me parece en casa muy bien y fuera, hombre, razonable. En back-to-back 18-11, que está muy bien. Con descanso de más de 3 días, 7-3. Eso suele indicar que, oye, se preparan bien los partidos, ¿no? En el este 32-26, en el oeste balance 50%, 12-12. 11-11, en el... contra el oeste 12-12, perdón. En la Midwest 9-3, en la Pacific 3-9, y bueno, contra Filadelfia 0-6, contra Boston 3-3 y contra Milwaukee 2-4, que eran los cocos del este, ¿no? Los mejores equipos, ¿no? 22-8 contra esos equipos del este sin playoffs y 22-30 contra el resto de la liga, o sea que lo hicieron bien. Sí, lo hicieron bien porque algunos jugadores dieron más rendimiento del que se esperaba. Y bueno, por ejemplo, James Edwards, pues un jugador que abrazó desde el primer momento el sistema de Jack McKinney y este nuevo rol de distribuidor desde el poste alto, casi duplicó su número de asistencias de 1,5 que ya hemos dicho que había hecho el año anterior en la 79-80, pasa a 2,6, que no está nada mal. Otra vez se queda por debajo de los 30 minutos por partido, ya que los problemas de faltas seguían sin desaparecer. Repitió la media de rebotes 7, no era un reboteador, no lo iba a ser nunca, ya lo hemos dicho. Volvió a ser criticado por su aparente falta de esfuerzo, pero la verdad es que no tuvo malos números. Edwards dentro de lo que podía dar. Bueno, buena temporada, como dices. Parece que era el típico jugador al que se le iba a criticar por lo que no tenía, José Manuel, en vez de alabar sus virtudes, ¿no? A mí eso siempre me ha o sea, quiero decir, evidentemente hay jugadores que les tienes que exigir mucho y a todo el mundo, pero, joder, este jugador yo creo que te podía dar mucho en lo suyo, que era un jugador muy
muy hábil. Pero bueno, de hecho mejoró en tapones, José Manuel, pasó de 1,3 a 1,6, no jugando un minuto más, con lo cual fue una mejora. Volvió a superar el 50% en tiros de campo, ¿no? Llegó al 51, y eso que no era un pívot, lo que hemos dicho, que se limitara a jugar al poste e irse debajo del aro, ¿no? Como tú dices, esas medias vueltas, tirándose muy hacia atrás y haciéndolas incluso de 3-4 metros. Era un buen pívot de cara al aro, ¿no? Que necesitaba ese alero a la pívot poderoso a su lado, ¿no? Para hacer el trabajo sucio, en defensa y rebotes. Y bueno, prueba de que no sé, o sea, que bajo el aro no se prodigaba mucho, es que tiraba poco más de 4 tiros libres por partido, además con un discreto 70%, con lo cual, bueno, la tormenta perfecta. Quizá un jugador que era alero, pero que medía 7 pies, ¿no? Sí, la mentalidad por lo menos era esa. Este habría sido, ahora seguramente habría desarrollado un tiro de 3 y sería una máquina en la época actual. Un jugador como este, con 2.16, con la manita que tenía trabajando desde pequeño los triples, ahora se saldría seguramente. Y bueno, otro jugador que tuvo un buen año, Billy Knight, que pareció recuperar algo del juego que le había llevado a ser All-Star tanto en Lava como en la NBA, a tener esas medias anotadoras que hemos dicho antes. Más adaptado ya al puesto de escolta, pues siguió lanzando por encima del 50%, con un, yo diría que excelente 53,3%. Subió su media anotadora de 13 puntos a 17,5, siguió ayudando en el rebote con 5 por encuentro, llegó a ser incluso elegido una vez jugador de la semana y realmente casi se puede decir que el mejor jugador de los Pacers esta temporada, ¿no? Sí, muy bien. Knight fue el mejor en estadísticas avanzadas del equipo, seguido por el mencionado Edwards. 16º en la liga en PER, que ya decimos que mide la eficiencia individual. En rebotes cuarto y en tiros de campo séptimo, entre los bases y los escoltas de la liga, con lo cual ahí en la élite. Y lo que has dicho, un 53% en tiros de campo en una escolta, a mí me parece portentoso. Pero bueno, 52 puntos en un partido, el 11 de noviembre del 80 contra los Spurs, que ganaron 119-113, y hace 19 de 30 en ese partido y 14 de 16 en libres. Hombre, yo un tío que mete 50 puntos, José Manuel, no sé qué opinas tú, pero me parece que calidad hay, ¿no? Sí, manita tiene, aunque bueno, recordemos que 50 puntos lo han metido algunos jugadores en la historia de la NBA, que estrellas tampoco. Sí, no. Ese de que fue Tony Dell, que metió una vez 50 puntos. Pero que hay que ser muy bueno. Quiero decir que es que a la NBA, cuando hablamos de estos juegos, joder, que llegan jugadores que a lo mejor no triunfan por lo que sea, bueno, europeos o no, y que hay que meterlos, que hay que enchufar mucho. Y bueno, muy buena señal. Sí, exacto. Muy buena señal de este Knight, ya que era un jugador que en teoría podía ir a más. Hemos dicho, José Manuel, tenía 28 años, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor ahora recuperas ese tino en tu carrera. Si no pensaban usarlo mucho, pues a lo mejor lo que he dicho de World Be Free, ¿no? Era el momento de traspasarlo, ¿no? Para de cara a la siguiente temporada. Pero bueno, aunque primero estaban los playoffs y había que ver cómo rendía. Lamentablemente para ellos, su rival en playoffs iba a ser el segundo de la división del Atlántico, que fue Filadelfia, pero que tenía un récord igualado con el mejor equipo de la liga, los Celtics, 62-20, y bueno, a priori iban a tener pocas posibilidades, pero bueno, lo que hemos dicho siempre, en una serie de 3, tu objetivo yo creo es ganar uno, y luego, oye, a jugártela todo en un tercero. La temporada era un éxito en cualquier caso, por el mero hecho de meterse en playoffs con esta solvencia y con esta plantilla, en la que el tercer espada pues era George McInnis, pero que continuó su declive, Manuel. Temporada decente, pero vamos, aunque al finalizar el general manager le sugirió, por así decirlo, que se retirara para que renunciara a los $750,000 de su contrato, cosa que no sucedió, por otra parte. McInnis declaró que sabía que le tachaban de perdedor y de mala influencia para los vestuarios, pero que el equipo había jugado una gran temporada regular con él, siendo partícipe, y que quería ser reconocido al menos como uno de los causantes del éxito, que era jugar los playoffs. Y bueno, ya hemos dicho que es que el equipo no tenía $1, y está muy bien eso de decirle, oye, y si te retiras y tal, y te hacemos un homenaje aquí en la esta, pero renuncias al añito que te queda, pero vamos, no
trincó la pasta. Hombre, yo tampoco hubiera renunciado, José Manuel. Yo lo firmado y lo firmado. Hombre, quizás se lo hubieran podido plantear y decir, oye, retírate, te lo pagamos igual, te pones de asistente y te lo pagamos en 3 o 4 años, no sé. Bueno, la realidad es que, claro, el hombre pues querría su pasta. Hombre, era un jugador, José Manuel, que hay que reconocer que aportaba muchas facetas. En esta temporada 8 rebotes, 3 asistencias, más de un robo, pero seguía con un problema gravísimo en los porcentajes de tiro. Tenía un 45 en tiros de campo y un 54 en tiros libres. José Manuel perdía más de 3 balones, todo eso en 27 minutos. Sumaba en algunas cosas, pero restaba también muchísimo. En estadísticas avanzadas era superado por hasta 6 jugadores del equipo en muchas de las estadísticas importantes. Yo creo que lo he dicho, ¿no? Lo que tuvo que aportar a la liga, pues ya lo había hecho. Y hombre, en playoffs, aunque había estado nefasto con los Sixers, 76ers se supone que tenía experiencia y que, bueno, podía ayudar. Ya veremos lo que pasó. Y bueno, pues fueron un equipo, lo que hemos dicho, ¿no? Coral. Evidentemente tú no te metes en playoffs si todos no aportan. Y bueno, bases, Johnny Davis estuvo bien, José Manuel, 76 partidos, 14.6 asistencias, 47% en tiros de campo, 80 en libres en 33 minutos. Y en escoltas, además de Knight, el mencionado Dudley Bradley volvió a ser top en robos, 2,3 robos en 23 minutos, jugando los 82 partidos, y volvió a liderar la liga en esa estadística que he dicho, en robos por 100 posesiones. Don Buse, al que habían conseguido por un traspaso, estuvo fallón. Era un base escolta ya veterano, 5 puntos, 43% en tiro efectivo, que es sumar, añadir los triples considerando que valen 3, en 58 partidos. De aleros, Mike Barton, muy bien, yo creo, 76 partidos, 14.6 rebotes, 3 asistencias, 49% en tiros de campo en 31 minutos, y el rookie Luis Orr en 82 partidos, 11.4 rebotes, 2 asistencias, también 49% en tiros de campo y 81 en libres en 22 minutos. José Manuel, ojo, el rendimiento es muy muy bueno. A la pivots, el mencionado McGuinness y George Johnson, pues también bien, 43 partidos, 22 minutos, 11 puntos, 7 rebotes con 46% en tiros de campo. Y en pivots, Clemon Johnson fue un correcto suplente de Edwards, hizo en 20 minutos 7.6 rebotes con 50% en tiros de campo. Yo creo, José Manuel, que aportaron todos bastante bien, ¿no? Por eso se metieron en playoffs. Sí, lo que hemos dicho, que consiguió McKinney que los jugadores compraran su sistema, que estuvieran todos involucrados. Y bueno, cuando un equipo consigue eso, que todos los jugadores estén implicados y que se sientan partícipes, porque al final participan un montón de jugadores, todos de clase media más bien baja, y consiguen ese resultado sin que haya ningún superestrellón, es porque todos aportaron desde el primer momento. Y yo creo que ahí bien reconocido con el premio de entrenador del año a McKinney por conseguir lo que consiguió, un equipo que en ataque pues bueno, se puede decir que funcionó, Manuel. Sobre todo vamos a centrarnos en algunos aspectos. Rebote ofensivo, consiguieron ser quintos de la liga en porcentaje de rebote ofensivo. Era una fuerza debido, claro, es que 7 jugadores promediaban más de 2 rechaces capturados en el aro rival por encuentro. O sea, que iban todos como fieras al rebote en ataque. Sí, de hecho ninguno promedió más de 2,4 rebotes, con lo cual lo que dices era una labor de equipo. Incluso ajustado por 100 posesiones, era el segundo mejor equipo de la liga tras los Warriors, con lo cual muy bien ahí. Sí, el sistema de McKinney propiciaba menos puntos al ser más controlado y menos centrado en buscar el contraataque, pero daba multitud de oportunidades para todos, lo que propició eso, que 7 jugadores pasaran de los 10 puntos de media por partido. Esto no eran los Lakers, no iba a intentar ni correr ni nada, él intentaba eso, lo que hemos dicho, algo parecido a Portland, y en cuanto a resultado, más o menos se puede decir que lo consiguió, ¿no? Al nivel que tenían los jugadores de Indiana, pero este dato de 7 jugadores de más de 10 puntos de media por partido es un dato bastante interesante de lo involucrado que tuvo la plantilla. Sí, eso está muy bien. Ya hemos dicho al principio que McKinney, pues en Lakers sí quiso jugar ese juego alegre al contraataque. Lo que tú dices, te tienes que adaptar a lo que tienes, ¿no? Aquí, pues bueno, buscó lo que tenía. 14º equipo en ritmo de juego, 101 posesiones por 48 minutos, y 11º en rating ofensivo, 106 puntos por 100 posesiones. Bueno, estaban ahí, ¿no? Un poco por encima de la meta. Sí, los países estaban
casi todos los apartados en mitad de la tabla, ¿no? Eso entre el 10º, 13º, y eso se reflejaba más o menos en su balance de victorias y derrotas, porque estuvieron ahí un poco en la mitad de la liga, pero como decimos, bastante por encima de las expectativas. El tiro exterior seguía siendo un problema y el abismal 17,8% de acierto en triples, pues así lo reflejaba Manuel de este equipo. Sí, en porcentaje de tiros libres eran penúltimos de la liga, 72%, siendo quinto que más tiraba, 31%. Ya digo, una pena esos tiros fáciles. Y el dato curioso, Don Buse consiguió 2 triples en 4 partidos y de 4 intentos, y ningún jugador consiguió 2 triples en 4 partidos. Me he liado, y ningún jugador anotó más que él, y bueno, ningún jugador anotó más de un triple por partido, con lo cual vemos que no era un arma que usasen demasiado, ¿no? Buse, que ya había destacado en Phoenix, ya lo dijimos, tirando triples con Brandt, ¿no? Mike Brandt. Sí. Y bueno, en aspectos defensivos también se apreció la mano de McKinney, ya que los Pacers recibieron casi 6 puntos menos por encuentro que en la 79-80, y en casi todos los aspectos mejoraron los datos de la campaña anterior. No eran top 5 de la liga en casi nada, pero se convirtieron en un equipo correoso, difícil de ganar, y en el que también iban todos a una, y bueno, pues que fue una también de las claves de que el equipo tuviera este buen resultado, ¿no? Sí, fue 11º en rating defensivo también, recibían 105 puntos por 100 posesiones, o sea, entonces en la media, pero bueno, estaba bien, y oye, habían conseguido compensar el juego, no ser buenos o un poquito mejor en ataque y en defensa. Eran buenos provocando pérdidas de balón al rival y robando balones. Necesitaban asentar esta muy buena temporada, y bueno, había jugadores que debían crecer, ¿no? Como Edwards, Johnny Davis, los rookies, y bueno, es como tú has dicho, sin un jugador top de la liga, ni siquiera sin un jugador, yo creo, top 40 de la liga, ni top 50 me arriesgaré, aunque Billy Knight estuvo muy bien, y bueno, era difícil aspirar a algo mejor que esto, ¿no? Necesitaban, si querían, fichar a alguien, ¿no? Y la primera ronda de playoffs, pues lo dicho, era el mejor de 3 partidos y a intentar dar la sorpresa. Sí, a mí estos equipos que sin tener grandes jugadores consiguen buenas temporadas me da mucho miedo, ¿no? Un poco como los Suns de hace unos años con Hornacek y esto que de repente aparecen, pero bueno, mejor dar esta alegría a la afición que nada, y ya veremos lo que hicieron en los playoffs y lo que iban a hacer en las temporadas siguientes, porque por aquí lo contaremos. Le hemos dado un repaso a los Warriors y a los Pacers de esta campaña 80-81, Manuel, que bueno, es 2 equipos con sus cosillas. Ha estado interesante, ¿no? Sí, hombre, Warriors yo creo que buena, y a priori, tenían un equipo como para seguir compitiendo, y Pacers, pues bueno, yo creo que habían hecho pues la temporada de su vida, y como hemos dicho, mejorar eso o mantenerlo era complicado. Pues sí, la verdad es que ya lo veremos, que complicado fue la trayectoria de estos 2 equipos a principios de los 80, y lo iremos contando. Bueno, pues vamos a hablar un poco de tema de redes sociales, Manuel. En iVoox, ¿no? Hemos tenido comentarios. Sí, en iVoox nuestro amigo José Antonio tiene su blog y su podcast, El Palo de Resembrin, dice en el programa anterior. Exacto, por supuesto. Toca ahí temas diversos de baloncesto y de cosas viejunas como lo nuestro. Comenta en el programa de esta temporada, en el 2, en el del draft, que dice: sois unos genios. Eso está fuera de toda duda. Grandes. Bueno, José Antonio, cuando se dice la verdad hay que rendirse. Una persona con un criterio intachable. Y por supuesto que sí, cuando alguien tiene razón se le da y no pasa nada. Y en el programa anterior, el de Clippers y Nuggets, nuestro amigo Paquito dice: después de interesarme por la ABA gracias a vosotros, quería hacer una reflexión y pregunta. ¿Sabéis si la NBA y ABA hablaron sobre hacer una especie de series mundiales entre ambos campeones? Me hubiera gustado que ambas ligas hubieran convivido pacíficamente como sucede en béisbol. La verdad que yo no tengo ni idea de béisbol, José Manuel. No sé si pasa eso.
No. Sí pasó en su momento. Y he sido llamado por ahí. Sí, creo que la NFL sí, ¿no? Me comentaste una vez, fútbol americano. Sí, bueno, sé que tienen, pero vamos, tampoco, no nos vamos a meter en camisas de once varas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Que hubiera partidos interliga con las reglas de local? ¿Qué hubiera pasado con los Bucks jugando contra Kentucky, con Dampier amenazando de 3, o si se hubiera adaptado Jabbar y compañía al resbaladizo balón tricolor? Quién sabe si con el tiempo y sin problemas económicos hubiera sido viable. A ver, el tema de los partidos entre ligas, sí hubo bastantes de exhibición. Hay una página web que se llama remembertheaba.com, donde ahí viene todo, pero parece que la ABA sí propuso en el 75 que los Kentucky Colonels, ¿no?, que fueron los campeones, retaron a los Golden State Warriors a unas series mundiales, ¿no?, y que el campeón ganara $1 millón, que viniera de los ingresos televisivos. Pero bueno, los Warriors rechazaron la propuesta, y también en el 76 los New York Nets del Dr. J retaron a los Celtics, ¿no? Tampoco se hizo. Evidentemente a quien más le interesaba era la ABA, José Manuel, ese tipo de partidos, porque eran los que no tenían contrato televisivo nacional, ¿no? Claro, los que les iba a dar visibilidad para atraer público para los años siguientes y darle un empujón a una liga que estaba, o sea, justo cuando lo empezaron a proponer era cuando la liga ya estaba casi en la bancarrota en esos años. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Sí jugaron muchos partidos de exhibición, de hecho consiguieron más victorias los de la ABA y un All-Star, si no me equivoco, en el 71 o en el 73, ya no recuerdo, pero creo que en el 71. Pero bueno, hubo esos partidos. Convivir pacíficamente, yo creo que se estaban dañando, evidentemente, porque había demasiados equipos. Entonces, y tener 2 ligas yo no lo veo. Yo creo que lo mejor, de hecho, bueno, ya hablamos que se podían haber unido en el 71. Yo creo que lo mejor fue que se fusionasen y una liga potente. Adaptarse Jabbar y eso. Jabbar era el mejor jugador de la liga, de la ABA, de la NBA y de donde quisieras. Se hubiera adaptado y hubiera arrasado porque era el mejor jugador de largo. Yo creo que los buenos jugadores lo hacían bien en las 2 ligas, ¿no? Como se vio cuando llegó el doctor. Y yo creo que como hemos hablado, yo creo que la diferencia entre ambas ligas, NBA, ABA, estaba en los hombres altos. Yo creo que ahí había más calidad en la NBA, y el tema de la defensa, ¿no? Siempre hablan que en la ABA está un poco más justo, pero bueno, nunca se sabe lo que hubiera pasado en esos enfrentamientos. Y también por ahí hemos empezado a poner más cosas en el blog, ¿no? Sí, exacto. Hemos cogido en los hilos que hemos hecho en Twitter de momento Freeman Williams, del que hablamos en la temporada de Clippers, de Kenny Saylor y de Guy Rogers, y los hemos hecho más amplios, porque bueno, el de Clippers de la 80-81 lo hicimos después del programa y es un hilo de Twitter bastante, bueno, con bastantes datos, y lo hemos ampliado un poco con imágenes diciendo que evidentemente este jugador Freeman Williams fue una bestia en temporada universitaria, ¿no, José Manuel? Anotó un montonazo de puntos, ¿no? Sí, como en junior más de 38 puntos, sí, y como senior más de 35 por partido. Y en un partido fue 80 o algo así, ¿no? 81. Entonces, lo hemos hecho y luego, bueno, los publicamos en nuestro blog, en Facebook, en nuestras páginas de Facebook, y bueno, ahí lo pueden encontrar. Y al hilo de de Freeman Williams, del récord es el segundo jugador de la historia con más puntos, ¿no? Después de Maravich. Sí, en los rankings oficiales es lo que aparece. ¿Qué pasa? Que esto es de la NCAA División 1, ¿no? Que ahí está. Eso es. Entonces, a raíz de este comentario, nos comentó Kenny Simpson. Kenny Simpson fue un jugador que ganó la liga con el Barça en la 86-87, con una canasta en el cuarto partido contra el Juventud, en el último segundo, un anotador compulsivo, y luego estuvo en el TDK Manresa, que creo que fue el máximo anotador de la ACB. Y me comentó que su tío era Robert Bob Hopkins. Bueno, me comentó ya todos porque está en público. Lo ha comentado en una página que se llama Deporte Vintage, que es un grupo privado, el que quiera, bueno, se puede ir apuntando. Y Robert Bob Hopkins
era su tío, que fue el entrenador que empezó en la 77-78 con los Sonics, que empezó con un balance 5-17 y le sustituyó Lenny Wilkins. Bueno, pues en la NCAA, entre la NCAA y otra liga que ahora no recuerdo el nombre, creo que es NIAI, de la también universitaria, anotó casi 3.800 puntos, ¿no? Es historia de estas universidades donde solo jugaban negros, ¿no, José Manuel? Sí, eso parece, vamos, lo que nos comenta, pero bueno, que hay que anotar esos puntos, ¿eh? Sí, hay que anotarlos, aunque 4 años con los partidos que se juegan en liga universitaria, que no son muchos. Claro, no, y él parece en la división 2, pero bueno, me aclaró, ¿no? Un poco para decir que, bueno, de la historia, y este jugador que luego estuvo en la NBA, José Manuel, y era primo de Bill Russell, curiosamente. O sea que bueno, ahí está todo. Y la verdad, bueno, comentar que en este hilo de Freeman Williams hemos puesto un vídeo y se le ve, José Manuel, un jugón tremendo, ¿no? O sea, un jugador con una facilidad, y hay un mate que hace a 2 manos y 2 piernas echándose el balón hacia atrás, ¿no? Una especie de tomahawk, ¿no? Que la verdad que está muy muy bien. Y bueno, ya dijimos que este jugador facilidad toda. Lo malo, bueno. Ya comentaremos por qué duró tan poco en la liga, y eso ya a los 26 años casi estaba ya fuera, con esta facilidad anotadora que tenía, porque también lo decíamos por ahí, ¿no? Que de los jugadores retirados es el tercero con mejor promedio anotador por 36 minutos de juego después de Jordan y de Josh Gervin, o sea, que no es ninguna tontería. No, eso es escandaloso, José Manuel, o sea, hay que meter muchos puntos y con una efectividad muy buena, y la verdad que, bueno, tuvo buenos números, ya decíamos, desde universitario, pero pasaron una serie de circunstancias que comentaremos. Y bueno, los otros dos son Kenny Sailors, que recordamos que fue el precursor del lanzamiento de suspensión, y Guy Rodgers, uno de los mejores bases de los 70, que era el segundo Cusi, ¿no? La verdad que jugadores que queremos recordar, ¿no? Porque no hemos hecho los 60, vamos con pildoritas, y bueno, ya haremos algún programa especial, seguiremos intercalando con nuestros programas regulares. Sí, y también comentar, hablar del comentario que dejaron en Ración de NBA, ¿no? En el programa de nuestros queridos Chechu y Javier. Que nos recomendaron, que les recomendaron ponerse en contacto con nosotros, como advenedizos. Sí. La verdad que Ración NBA, súper exitosos. La verdad que llevan la actualidad, está muy bien. Bueno, ahora de actualidad, pues claro, poco. En el programa 447 del 15 de marzo, nuestro amigo Aaron Díaz, les daba las gracias. Dice, a ver, no sé si seguís más podcasts de NBA. Se lo dice a ellos. Yo os sugiero, por si no lo conocéis, a uno llamado Era Baloncesto. Hablan de temporadas de hace 30 años, con un nivel de conocimiento y datos que es sublime. La verdad que, otra persona sincera, y la verdad que nos hace sentirnos muy orgullosos. El único error que tiene es que no son de hace 30 años, son de hace 50. Pero 40. Es cierto. Las primeras que empezamos a hablar son de hace 50. Sí, los 70. Claro, la primera que hablamos de las 69-70 son de hace 50, las 79-80 de hace 40, pero vamos, llegaremos a las de hace 30 años, que será la 89-90, aunque ya en ese momento será de hace 35. Pero la verdad que... Otra persona con un criterio por encima de toda duda. Sí, la verdad que lo dicho, lo agradecemos mucho que nos recomienden, y la verdad que, siempre nuestra idea ha sido hacer este programa, 1, porque nos divierte, y 2, para intentar dar a conocer cosas que o no sean tan conocidas o que no se han publicitado tanto. Perfecto. No sé si nos queda algo más por ahí. Decir que nos pueden encontrar. Dime. No, eso, ¿dónde nos pueden encontrar las direcciones? ¿Dónde estamos? Eso es, en Twitter, @erabaloncesto, y en nuestro correo electrónico, erabaloncesto@gmail.com. Perfecto, pues aquí os esperamos la próxima semana con más equipos de esta campaña 80-81. Esperemos que os haya gustado. Un abrazo para todos y otro para ti, Manuel. Un abrazo. Gracias.